Los Targaryen nunca habían sido tan poderosos. Poseían el trono de hierro, gobernaban un reino en paz y tenían más dragones de los que Aegon el Conquistador había necesitado para someter casi todo Westeros. Y, sin embargo, sería precisamente en ese momento de aparente seguridad cuando comenzarían a destruirse. Porque el peligro ya no estaba al otro lado de una frontera. Estaba dentro de la propia familia. En hijos que podían reclamar una corona, en viejos resentimientos que sobrevivían detrás de las paredes de la corte y en príncipes y princesas que poseían armas capaces de incendiar ejércitos enteros. Lo que comenzó como una disputa sobre quién debía heredar el trono de hierro terminaría convirtiendo el mayor poder de los Targaryen en su mayor vulnerabilidad. En apenas unos años, la familia que había tardado más de un siglo en construir una dinastía llevaría sus dragones a una guerra contra otros dragones. Y cuando el fuego finalmente se apagara, los Targaryen todavía conservarían el trono de hierro. Pero aquello que había permitido a Aegon conquistarlo estaría desapareciendo con ellos. Antes de empezar, ponte cómodo y acompáñanos en esta historia. Si te gusta lo que hacemos aquí, un me gusta o una suscripción sería de gran ayuda para seguir creando más relatos como este. Y si quieres, déjanos en los comentarios desde donde nos escuchas esta noche. Ahora, baja un poco las luces, ponte cómodo y comencemos. Cuando Vaíseis Targaryen ascendió al trono de hierro en el año 103 después de la conquista, no heredó un reino al borde del colapso. Heredó exactamente lo contrario. Su abuelo, Jaehaerys I, había gobernado durante 55 años. En ese tiempo había reconciliado a la corona con la fe, reformado leyes, mejorado caminos y ayudado a convertir 7 territorios antiguamente enfrentados en algo que comenzaba a sentirse como un verdadero reino. Las grandes casas podían competir entre ellas, pero ninguna parecía preparada para cuestionar seriamente el dominio Targaryen. Los Stark seguían en Winterfell. Los Lannister gobernaban desde Roca Casterly. Los Arryn conservaban el valle. Los Baratheon permanecían en Bastión de Tormentas. Y los Velaryon habían alcanzado una riqueza e influencia extraordinarias desde Driftmark. Todos vivían bajo una misma corona. Vaíseis tampoco había tenido que conquistarla. El Great Council de 101 había reunido a los señores de Westeros para resolver la sucesión después de la muerte del príncipe Baelon. Entre las reclamaciones consideradas, la de Vaíseis había terminado imponiéndose sobre la línea de Rhaenys y su hijo Laenor Velaryon. Cuando Jaehaerys murió 2 años después, la transición fue pacífica. No hubo ejércitos marchando hacia desembarco del rey. No hubo fortalezas incendiadas. No hubo dragones combatiendo en el cielo. Vaíseis simplemente se convirtió en rey. Para una dinastía cuya historia había estado marcada por conquistas, rebeliones y usurpaciones, aquella normalidad era una victoria extraordinaria. Y Vaíseis parecía adecuado para disfrutarla. Las crónicas lo recuerdan como un hombre afable, generoso y amante de las celebraciones. Prefería la paz al conflicto y gobernaba un reino suficientemente estable como para que durante buena parte de su vida esa inclinación pareciera una virtud. Pero había algo todavía más impresionante que la estabilidad política. Los dragones. Cuando Aegon el Conquistador había desembarcado en Westeros, solo 3 dragones habían bastado para transformar el continente. Ahora la familia poseía muchos más. Algunos estaban vinculados a jinetes. Otros permanecían sin reclamar. Vhagar seguía viva desde los días de la conquista y había crecido hasta convertirse en una criatura colosal. Caraxes, Meleys, Syrax y otros dragones pertenecían a nuevas generaciones de Targaryen y sus parientes. En Dragonstone existían además criaturas que todavía no tenían jinete. Vermitor, el antiguo dragón de Jaehaerys, seguía vivo. Silverwyn, que había llevado a la reina Alysanne, también. Y nuevas generaciones continuaban naciendo. Si hubieras observado a la casa Targaryen desde fuera en aquellos primeros años del reinado de Vaíseis, habría resultado difícil imaginar una amenaza capaz de destruirla. Tenían el reino. Tenían legitimidad. Tenían alianzas con algunas de las familias más poderosas de Westeros. Y tenían dragones suficientes para hacer que una rebelión abierta pareciera suicida. Pero esa abundancia escondía una transformación peligrosa. Durante la conquista, los dragones habían pertenecido a 3 personas que luchaban por el mismo objetivo. Ahora estaban repartidos entre distintas ramas de una familia cada vez más grande. Hermanos, primos,
hijos, nietos. Cada nuevo nacimiento fortalecía aparentemente a la dinastía. Cada nuevo jinete parecía aumentar su seguridad. Pero también significaba que el poder que antes había estado concentrado comenzaba a dividirse entre personas con intereses diferentes. Por ahora, aquello no parecía importar. Baiseis tenía una esposa a la que amaba, a Emma Arryn. Tenía una hija, Rhaenyra. Tenía un hermano menor, Daemon. El reino estaba en paz. Las grandes casas acudían a la corte buscando favores, matrimonios y posiciones, no preparándose para una guerra. Desembarco del rey podía celebrar torneos mientras los dragones sobrevolaban una ciudad que ya llevaba más de un siglo viviendo bajo la misma dinastía. Era difícil imaginar un momento mejor para ser Targaryen. Y precisamente por eso, el problema que comenzó a obsesionar al rey parecía, al principio, sorprendentemente pequeño. Baiseis necesitaba un hijo. No porque Rhaenyra careciera de sangre Targaryen, sino porque más de un siglo de decisiones, costumbres y precedentes habían dejado una pregunta incómoda alrededor de cualquier sucesión femenina. El Great Council que había colocado al propio Baiseis en el camino hacia el trono había hecho esa pregunta todavía más difícil de ignorar. Mientras Aemma no diera al rey un hijo varón superviviente, la sucesión permanecía vulnerable a interpretaciones. Y detrás de Baiseis esperaba Daemon, el hermano del rey, príncipe Targaryen, guerrero, jinete de Caraxes. Un hombre al que muchos admiraban y otros tantos consideraban demasiado impredecible para recibir algún día el trono de hierro. En el momento de máximo poder de la dinastía, todo empezaría con una cuestión que ninguna cantidad de dragones podía responder. ¿Quién debía heredarla? Durante los primeros años del reinado, la necesidad de un heredero varón se convirtió en una preocupación constante. Aemma Arryn había pasado buena parte de su vida adulta entre embarazos que terminaban demasiado pronto, niños que no sobrevivían y recuperaciones cada vez más difíciles. Para la corte, cada nuevo embarazo podía significar la llegada del heredero que aseguraría la sucesión. Para Aemma, significaba volver a arriesgar el cuerpo. Baiseis continuaba esperando. Su hija Rhaenyra crecía mientras tanto en la corte. Era la única hija superviviente del matrimonio, pero todavía no ocupaba formalmente el lugar que algún día tendría. Mientras el rey no tuviera un hijo, otra figura permanecía cerca de la sucesión. Daemon Targaryen. Daemon era uno de los hombres más difíciles de ignorar en la corte. Hermano menor del rey, portador de Dark Sister y jinete de Caraxes, combinaba sangre real, habilidad militar y una personalidad que podía atraer lealtades con la misma facilidad con la que provocaba enemigos. Baiseis y Daemon tenían una relación compleja. Existía afecto entre los hermanos, pero también frustración. Daemon recibió diferentes cargos durante el reinado y rara vez permaneció satisfecho durante demasiado tiempo. Su comportamiento inquietaba especialmente a Otto Ictober, mano del rey, que veía en él un posible peligro para la estabilidad del reino. Mientras Baiseis no tuviera un hijo, esa tensión importaba. Porque Daemon podía ser visto como el heredero natural del rey. Entonces Aemma quedó embarazada otra vez. Baiseis estaba convencido de que esta vez nacería el hijo que llevaba tanto tiempo esperando. En el año 105 después de la conquista, la corte se reunió para un gran torneo. La celebración estaba vinculada a la llegada del nuevo niño, y el rey esperaba finalmente presentar a Westeros un heredero varón. Pero el parto salió mal. Aemma murió. El niño sobrevivió apenas unas horas. Baiseis lo llamó Baelon. El heredero que debía resolver el futuro de la dinastía desapareció prácticamente en el mismo momento en que llegó al mundo. En un solo día, el rey perdió a su esposa y al hijo que había esperado durante años. Y la cuestión sucesoria quedó más abierta que antes. Después llegó un episodio cuya versión exacta resulta difícil de establecer. Según una de las historias conservadas, Daemon hizo un comentario sobre el niño muerto, refiriéndose a él como el heredero por un día. Las fuentes de Fire y Blood no coinciden plenamente sobre las circunstancias, y no sabemos con certeza qué dijo Daemon, con qué intención o incluso si las palabras llegaron a pronunciarse exactamente de esa manera. Lo que sí sabemos es la reacción de Baiseis. La relación entre los hermanos se quebró. El rey decidió que Daemon no sería quien lo sucediera. Y por primera vez, miró de manera definitiva hacia la hija que ya tenía. Rhaenyra Targaryen tenía 8 años.
Vaíseis la nombró princesa de Dragonstone y heredera del trono de hierro. La decisión era mucho más que un gesto familiar. Los grandes señores de Westeros fueron convocados para reconocerla. Hombres de algunas de las casas más poderosas del reino juraron defender los derechos sucesorios de Rhaenyra. Aquellos juramentos parecían resolver la cuestión. Daemon quedaba desplazado. Rhaenyra ocuparía el trono después de su padre. Y Vaíseis podía creer que había protegido el futuro de la corona después de una tragedia personal devastadora. Pero la solución contenía una condición que todavía no existía. Rhaenyra era la heredera mientras Vaíseis no tuviera un hijo varón. El rey era viudo. Todavía podía volver a casarse. Y en una corte donde cada matrimonio real alteraba el equilibrio político, la elección de una nueva reina nunca sería únicamente una cuestión de compañía. Entre las familias cercanas al trono estaban los Hicktober. Una casa antigua, inmensamente influyente y estrechamente relacionada con la fe y con Old Town. Otto Hicktober ya servía como mano del rey. Y su hija Alicent formaba parte del entorno de la corte. Vaíseis terminaría eligiéndola como esposa. Cuando lo hizo, probablemente esperaba reconstruir su vida y fortalecer su casa. Pero el matrimonio produciría exactamente aquello que durante años había deseado. Hijos varones. Y desde el momento en que el primero de ellos naciera, dos ideas incompatibles comenzarían a convivir dentro de la misma familia. Vaíseis había elegido a Rhaenyra. Pero gran parte de Westeros había pasado generaciones esperando que un hijo heredara antes que una hija. El rey podía ordenar quién debía sucederlo. No podía controlar lo que todos harían después de su muerte. Alicent Hicktober entró en la familia real en un momento en que la sucesión parecía resuelta. Rhaenyra había sido nombrada heredera. Los grandes señores habían jurado defender sus derechos. Daemon había quedado desplazado, y Vaíseis había dejado claro públicamente quién debía ocupar el trono de hierro después de él. Pero el nuevo matrimonio del rey podía cambiarlo todo. Alicent era hija de Otto Hicktober, mano del rey y miembro de una de las familias más antiguas y poderosas de Westeros. Los Hicktober gobernaban Old Town, una ciudad estrechamente ligada tanto a la ciudadela como a la fe de los Siete. No eran una casa que necesitara a los Targaryen para ser importante. Su historia era mucho más antigua que la conquista. Cuando Vaíseis anunció que se casaría con Alicent, existían otras posibilidades políticamente atractivas. Corlys Velaryon había propuesto una unión con su hija Laena, una alianza que habría acercado todavía más a dos de las familias de sangre valiria más poderosas del reino. Vaíseis eligió a Alicent. El matrimonio tuvo lugar en el año 106 después de la conquista. Y muy pronto produjo aquello que el rey había buscado durante tantos años con Aemma. Un hijo. Aegon Targaryen nació al año siguiente. La llegada del niño creó una situación extraordinariamente delicada. En muchas familias nobles de Westeros, la respuesta habría parecido evidente. Un hijo varón nacido dentro de un matrimonio legítimo habría pasado por delante de una hija mayor en la sucesión. Además, el propio Vaíseis debía su posición al Great Council de 101, cuya decisión había favorecido su reclamación frente a la línea procedente de Rhaenys. Pero Vaíseis no modificó su decisión. Rhaenyra continuó siendo su heredera. Los juramentos permanecieron. El rey no proclamó a Aegon príncipe de Dragonstone. Desde su perspectiva, la cuestión parecía cerrada. Desde la perspectiva de quienes rodeaban al joven príncipe, apenas acababa de comenzar. Después de Aegon llegaron más hijos. Elaena, Aemond, y finalmente Daeron. La familia real que pocos años antes había sufrido por la falta de herederos tenía ahora el problema contrario. Había demasiados. Rhaenyra seguía siendo la heredera designada. Pero Aegon era el hijo mayor del rey. Y cada año que ambos crecían hacía más difícil fingir que esa contradicción nunca tendría consecuencias. Otto Hicktober comprendía perfectamente el peligro. Si Rhaenyra ascendía al trono, ¿qué ocurriría con Aegon y sus hermanos? Mientras vivieran, siempre existirían personas capaces de utilizarlos como alternativa. Incluso si Aegon no deseaba personalmente la corona, su mera existencia podía convertirse en una amenaza para una reina cuya sucesión sería cuestionada por algunos señores. Y si Aegon llegaba a reclamarla, entonces Rhaenyra tendría exactamente el mismo problema. Dos ramas de una familia. Dos interpretaciones de la sucesión. Una sola corona.
Baíseis intentó mantener intacta su decisión. Cuando Otto presionó demasiado sobre la cuestión, el rey terminó retirándolo del cargo de mano durante un tiempo. Pero eliminar a un hombre del consejo no eliminaba la lógica política que había señalado. Rhaenyra y Alicent fueron convirtiéndose en centros de grupos diferentes dentro de la corte. Alrededor de la princesa se reunían quienes defendían los juramentos realizados y su derecho como heredera nombrada. Alrededor de la reina y sus hijos se agrupaban quienes consideraban que Aegon poseía una reclamación superior por ser el primer hijo varón del rey. Con los años, aquella división adquiriría colores: negro y verde. Según las crónicas, durante un torneo celebrado en el 5º aniversario del matrimonio de Baíseis y Alicent, la reina apareció vestida de verde mientras Rhaenyra llevaba los colores asociados con su propia casa. La corte comenzó a hablar de los verdes y los negros. Todavía no eran ejércitos. Todavía podían compartir el mismo castillo. Todavía podían sentarse bajo el mismo techo mientras Baíseis ocupaba el trono. Pero los nombres importaban. Convertían desacuerdos familiares en identidades políticas. Y una vez que los hombres empezaron a preguntarse si pertenecían a un lado o al otro, la futura guerra comenzó a adquirir una forma mucho antes de que nadie sacara una espada. Baíseis seguía vivo. Mientras lo estuviera, nadie podía actuar abiertamente sin desafiar al rey. Así que durante años, la paz de Westeros descansó sobre algo mucho más frágil de lo que parecía: la vida de un solo hombre. A medida que los hijos de Baíseis crecían, la división dejó de ser únicamente una discusión entre adultos. Pasó a la siguiente generación. Rhaenyra había sido criada como futura reina. Desde niña había servido como copera de su padre, permaneciendo cerca de reuniones donde podía observar cómo funcionaban el consejo y la corte. También era jinete de Syrax, una dragona a la que había reclamado siendo muy joven. Su posición parecía excepcionalmente fuerte. Era la heredera proclamada. Tenía un dragón. Y contaba con el respaldo público de su padre. Pero ser nombrada heredera no significaba que pudiera ignorar las expectativas políticas de Westeros. Rhaenyra necesitaba casarse y producir descendencia propia. La elección terminó acercándola a otra rama de sangre valiria: la casa Velaryon. Rhaenyra se casó con Laenor Velaryon, hijo de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen. Sobre el papel, era una unión extraordinariamente poderosa. Rhaenyra aportaba su posición como heredera. Laenor pertenecía a una casa inmensamente rica, poseía sangre Targaryen por parte de su madre y era jinete del dragón Seasmoke. Además, el matrimonio ayudaba a reconciliar dos líneas familiares que habían quedado enfrentadas por decisiones sucesorias anteriores. Pero pronto apareció otro problema. Rhaenyra tuvo 3 hijos durante su matrimonio: Jacaerys, Luceis, Jaffrey. Legalmente eran hijos de Laenor Velaryon. Sin embargo, las crónicas registran persistentes rumores de que su padre biológico era Ser Arwyn Strong. La apariencia de los niños alimentó esas sospechas, especialmente porque no mostraban algunos de los rasgos valirios que muchos esperaban encontrar en los descendientes de Rhaenyra y Laenor. Conviene mantener una distinción importante. Los rumores fueron políticamente decisivos. Eso no significa que Fire y Blood pueda proporcionarnos una prueba absoluta de paternidad. En una corte donde la legitimidad determinaba quién podía heredar castillos y coronas, la sospecha por sí sola era suficiente para convertirse en un arma. Y los verdes tenían motivos para utilizarla. Si los hijos de Rhaenyra eran considerados ilegítimos, entonces sus derechos sucesorios podían ser cuestionados junto con los de su madre. Baíseis se negó a permitirlo. Para el rey, Jacaerys, Luceis y Jaffrey eran sus nietos legítimos. La cuestión no estaba abierta a discusión. Pero prohibir una acusación no significa hacerla desaparecer. La rivalidad llegó a sentirse incluso alrededor de los niños. Los hijos de Rhaenyra crecían cerca de Aegon, Aemond y Elaena, los hijos de Alicent. Eran parientes cercanos, pertenecían a la misma dinastía y compartían una corte. También representaban futuros políticos incompatibles. Si Rhaenyra heredaba, Jacaerys debía seguirla algún día. Si Aegon tenía un derecho superior, entonces toda esa línea quedaba desplazada. Cada nacimiento añadía otro nombre a la disputa. Cada matrimonio podía añadir otra casa. Cada dragón reclamado añadía algo todavía más peligroso.
Baiseis intentó mantener unida a la familia mediante decisiones que, desde su perspectiva, podían cerrar algunas de esas grietas. Elaena terminó casándose con su hermano Aegon, siguiendo la antigua tradición Targaryen. Tuvieron hijos propios. Ahora la rama verde no poseía únicamente un posible rey. Poseía también una siguiente generación. Mientras tanto, las relaciones personales dentro de la familia continuaban deteriorándose. Alicent podía observar a Rhaenyra como una futura reina bajo cuyo gobierno vivirían sus hijos. Rhaenyra podía observar a los hijos varones de Alicent sabiendo que cada uno de ellos representaba una posible alternativa a su propia sucesión. Ninguna de las dos necesitaba iniciar una guerra para que el peligro existiera. La estructura misma de la familia lo producía. Y Baiseis seguía intentando resolver mediante autoridad paternal algo que ya se había convertido en una disputa política. Mientras él estuviera sentado en el trono de hierro, podía exigir silencio. Podía reafirmar a Rhaenyra. Podía castigar acusaciones. Podía obligar a negros y verdes a compartir una mesa. Lo que no podía hacer era obligarlos a confiar unos en otros. Y pronto, una noche en Driftmark demostraría hasta qué punto esa desconfianza había llegado también a sus hijos. La muerte de Laena Velaryon reunió en Driftmark a una familia que llevaba años acumulando resentimientos. Laena era hija de Corlys Velaryon y Rhaenys Targaryen. Había sido esposa de Daemon durante años, jinete de Vhagar. Con su muerte, el dragón más grande que quedaba vivo en Westeros volvió a quedarse sin jinete. Vhagar era ya una criatura antiquísima. Había combatido durante la conquista junto a Visenya. Había visto caer reinos. Había sobrevivido a casi todos los hombres y mujeres de aquella época y había continuado creciendo hasta alcanzar un tamaño que ningún otro dragón vivo podía igualar. Ahora descansaba en Driftmark. Y Aemond Targaryen todavía no tenía dragón. Era hijo de Baiseis y Alicent, hermano menor de Aegon. Había crecido dentro de una familia en la que poseer un dragón era algo más que una demostración de prestigio. Era poder. Aquella noche, Aemond se acercó a Vhagar. Intentar reclamar un dragón nunca estaba libre de peligro. Las criaturas no obedecían simplemente porque alguien tuviera apellido Targaryen. Pero Vhagar aceptó al muchacho. Aemond subió sobre ella. Y cuando regresó, ya no era el único príncipe de su generación sin montura. Se había convertido en jinete del dragón más formidable del mundo. Lo que ocurrió después transformó aquel triunfo en una herida que la familia nunca conseguiría cerrar. Aemond se enfrentó con varios de los niños de la familia, Jacaerys, Luceis y Jaffrey, hijos de Rhaenyra, y Baela y Rhaena, hijas de Daemon y Laena. La discusión se volvió pelea. Eran niños. Pero no estaban discutiendo únicamente como niños. Detrás de ellos estaban las divisiones de sus padres, las sospechas sobre legitimidad, las rivalidades entre ramas de la familia y una sucesión que llevaba años convirtiendo cualquier insulto en algo político. Durante el enfrentamiento, Aemond volvió a utilizar contra los hijos de Rhaenyra la acusación que ya circulaba por la corte. Estrón. Una palabra podía ser suficiente. Porque no era simplemente un insulto. Era una acusación de bastardía. La pelea se hizo más violenta. Y Luceis tomó un cuchillo. La hoja alcanzó el rostro de Aemond y destruyó uno de sus ojos. Cuando los adultos se reunieron después, ya no quedaba ninguna posibilidad de tratar aquello como una simple pelea infantil. Alicent había visto a su hijo perder un ojo. Exigió una compensación equivalente. Un ojo por un ojo. Baiseis se negó. Pero el rey estaba preocupado también por otra cuestión. Quería saber dónde había escuchado a Aemond las acusaciones sobre los hijos de Rhaenyra. Porque si aquellas palabras seguían circulando, la legitimidad de sus nietos y la posición de su heredera continuarían siendo atacadas. La discusión se volvió amarga. Alicent llegó a tomar la daga de Baiseis y, en el caos, hirió a Rhaenyra. La familia que gobernaba Westeros estaba reunida en una misma habitación. El rey, la reina, la heredera, sus hijos, sus nietos. Y nadie confiaba realmente en nadie. Baiseis volvió a exigir reconciliación. Pero no podía devolverle el ojo a Aemond. Tampoco podía hacer desaparecer lo que el muchacho había ganado aquella noche. Cuando se habló de la pérdida, Aemond señaló que había valido la pena. Había perdido un ojo. Pero había ganado a Vhagar. Años después, esa frase parecería casi una advertencia.
Porque el niño herido crecería. El resentimiento crecería con él. Y Vagar seguiría creciendo también. La disputa de Driftmark había mostrado en pequeño lo que algún día ocurriría a escala de todo Westeros. Una provocación. Una respuesta. Una herida. Una exigencia de venganza. Y después otra respuesta. Cada lado convencido de que el otro había comenzado. Cada generación heredando las heridas de la anterior. Vaíseis todavía podía ordenar que todos dejaran de discutir. Pero aquella noche había quedado claro que la paz de su reino no significaba paz dentro de su casa. Los futuros participantes de la guerra todavía eran niños. Y uno de ellos acababa de perder un ojo mientras reclamaba el dragón más poderoso de Westeros. Mientras la rivalidad entre las dos ramas de la familia crecía en la corte, Rhaenyra Targaryen continuaba ocupando oficialmente la posición que su padre le había concedido cuando era niña. Era la princesa de Dragonstone, la heredera del trono de hierro. Y Vaíseis nunca revocó esa decisión. Pero con los años, su posición se volvió mucho más compleja de lo que había sido durante la ceremonia en la que los grandes señores juraron defender sus derechos. Rhaenyra ya no era una niña rodeada de hombres que prometían obedecerla algún día. Era una mujer con hijos propios, alianzas, enemigos y una reclamación que tendría que sobrevivir a su padre. Su matrimonio con Laenor Velaryon había unido formalmente su futuro con una de las casas más poderosas del reino. Sus 3 hijos, Jacaerys, Luceis y Jaffrey, llevaban el apellido Velaryon y ocupaban lugares fundamentales dentro del orden sucesorio. Jacaerys debía heredar el trono de hierro después de su madre. Luceis estaba destinado a heredar Driftmark. Pero los rumores sobre la paternidad de los muchachos nunca desaparecieron. Vaíseis podía prohibir que fueran llamados bastardos. No podía impedir que los hombres observaran, compararan y susurraran. Y cada susurro beneficiaba a los verdes. Porque cuestionar a los hijos de Rhaenyra significaba cuestionar el futuro completo de su rama. La situación cambió todavía más después de la muerte de Laenor. Las circunstancias exactas de su muerte quedaron registradas mediante relatos que no permiten reconstruir con certeza todo lo ocurrido detrás de ella. Lo que sí estaba claro para Westeros era que Rhaenyra había quedado viuda. Daemon también estaba libre después de la muerte de Laena. Y no tardaron mucho en casarse. La unión era políticamente formidable. Rhaenyra era la heredera designada. Daemon era hermano del rey, guerrero experimentado y jinete de Caraxes. Juntos reunían 2 figuras que los verdes tenían buenas razones para considerar peligrosas. El matrimonio también produjo nuevos hijos. Aegon y Vaíseis, 2 niños con nombres que recordaban directamente a reyes Targaryen. La rama de Rhaenyra ya no dependía solamente de los 3 hijos nacidos durante su matrimonio con Laenor. Ahora existían descendientes cuya paternidad Targaryen era imposible de utilizar de la misma manera como arma política. La familia continuaba creciendo. Y con ella crecía la cantidad de personas que podían perderlo todo si la sucesión terminaba inclinándose hacia el otro lado. Rhaenyra terminó estableciéndose principalmente en Dragonstone. Aquello la alejaba de la atención diaria de la corte, pero también tenía un costo. Desembarco del Rey era el centro político del reino. Allí estaba Vaíseis. Allí estaba el Consejo. Allí estaba Alicent. Y allí podían construirse alianzas mientras la heredera permanecía al otro lado de Blackwater Bay. Dragonstone, sin embargo, no era un refugio insignificante. Era la antigua sede Targaryen. La misma isla desde la que Aegon había comenzado la conquista. Y alrededor de Rhaenyra existía una concentración considerable de sangre valiria y poder dracónico. Ella tenía a Syrax. Daemon tenía a Caraxes. Jacaerys montaba a Vermax. Luceis, a Arrax. Jaffrey estaba vinculado a Tyraxes. Baela había reclamado a Mondanser. La siguiente generación estaba creciendo literalmente junto a dragones. Desde fuera, aquello podía parecer una garantía de seguridad. Pero al otro lado de la división ocurría exactamente lo mismo. Aegon tenía a Zunfire. Elaena, a Dreamfire. Aemond había reclamado a Vagar. Y Daeron estaba vinculado a Thesarion. Los Targaryen habían alcanzado algo que ninguno de sus antepasados en Westeros había poseído. 2 ramas familiares capaces de desplegar dragones. Mientras Vaíseis viviera, esas criaturas eran símbolos de una misma dinastía.
Después de su muerte, podrían convertirse en los ejércitos más destructivos que cada lado poseía. Y entre ambas ramas estaba la casa Velaryon. Sus barcos controlaban una fuerza naval que ninguna facción podía ignorar. Su sangre estaba mezclada con la de los Targaryen. Sus hijos y nietos estaban unidos directamente a la sucesión. Y al frente de la casa se encontraba un hombre cuya vida había estado dedicada a convertir Driftmark en una potencia. Corlys Velaryon. El Sea Snake. Para comprender por qué la futura guerra no sería simplemente una disputa entre Rhaenyra y Aegon, había que comprender primero cuánto poder había acumulado la familia que estaba detrás de ella. Corlys Velaryon había convertido una casa antigua en una de las fuerzas políticas más importantes de Westeros. Los Velaryon compartían con los Targaryen un origen valirio, aunque nunca habían sido señores dragón en la antigua Valiria. Se habían establecido en Driftmark antes de la conquista y durante generaciones habían permanecido estrechamente vinculados a Dragonstone. Pero Corlys llevó el poder de su casa mucho más lejos. Desde joven realizó grandes viajes marítimos que lo llevaron a puertos remotos y mercados apenas conocidos por la mayoría de los nobles de Westeros. Aquellas expediciones le dieron fama, experiencia y, sobre todo, una riqueza extraordinaria. Sus barcos regresaban cargados de bienes difíciles de encontrar en Occidente. Con el tiempo, la fortuna de Driftmark llegó a rivalizar e incluso superar la de algunas de las casas tradicionalmente consideradas más ricas del reino. Corlys recibió el nombre por el que sería recordado: la serpiente marina. Pero su importancia no procedía únicamente del dinero. Poseía una flota formidable. En una guerra donde los principales centros Targaryen estaban separados por agua, controlar barcos significaba controlar rutas, bloquear puertos, transportar ejércitos y amenazar el comercio de desembarco del rey. Y junto a Corlys estaba Rhaenys Targaryen, la reina que nunca fue. Rhaenys era hija del príncipe Aemon, el hijo mayor de Jaehaerys. Su línea había sido desplazada durante las disputas sucesorias que finalmente condujeron al Great Council de 101. No había olvidado lo que significaba quedar apartada del trono. Ahora montaba a Meleys, la reina roja. Eso convertía a la alianza Velaryon en algo extraordinario. Tenía riqueza, tenía barcos, tenía sangre real, y tenía dragones. Los hijos de Corlys y Rhaenys habían profundizado todavía más esa conexión con la dinastía. Laena había montado a Vhagar y se había casado con Daemon. Laenor había sido esposo de Rhaenyra y jinete de Seas Smoke. Sus descendientes estaban entrelazados con las futuras reclamaciones al trono de hierro y a Driftmark. Por eso, cuando negros y verdes comenzaron a definirse como facciones, los Velaryon no eran simples aliados que podían añadirse a una lista. Podían alterar el equilibrio completo de una guerra. Pero incluso su flota parecía pequeña comparada con las criaturas que ambos bandos estaban acumulando. Antes de continuar hacia la muerte de Vaesis, conviene detenerse un momento y observar el cielo de Westeros. Porque nunca volvería a existir una concentración semejante de dragones. Vhagar era la más antigua y poderosa. Había llevado a Visenya durante la conquista y ahora pertenecía a Aemon. Su edad la había vuelto más lenta que algunos dragones jóvenes, pero su tamaño y experiencia la convertían en un arma aterradora. Del lado de Rhaenyra estaba Caraxes, el Blood WYRM. Más joven y menor que Vhagar, pero formidable, feroz y experimentado en combate. Daemon lo había llevado durante sus campañas en los Stepstones. Rhaenyra tenía a Syrax. No era una criatura curtida por grandes guerras, pero era adulta y suficientemente grande para representar una amenaza seria. Aegon poseía a Zunfire, un dragón dorado descrito como extraordinariamente hermoso, joven pero ya formidable. El Aena estaba vinculada a Dreamfire, una dragona mucho mayor que varios de los jinetes que pronto participarían en la guerra. Rhaenys tenía a Meleys. La Reina Roja había sido considerada una de las criaturas más rápidas de Westeros y contaba con una jinete experimentada. La siguiente generación añadía más. Jacaerys tenía a Vermax. Luceis, a Arrax. Daeron, el hijo menor de Vaesis y Alicent, tenía a Tessarion, conocida como la Reina Azul. Y Seas Smoke, antiguo dragón de Laenor, volvería a resultar importante cuando la guerra necesitara nuevos jinetes. Pero algunos de los mayores peligros todavía no pertenecían a nadie. Vermitor había quedado sin jinete después de la muerte de Jaehaerys.
El antiguo dragón del viejo rey era enorme, superado en tamaño entre los dragones vivos principalmente por Vhagar. Silverwind, la dragona de Alizán, también permanecía sin jinete. Eran armas esperando una mano. Y ese era el verdadero problema. Los Targaryen podían contemplar todos aquellos dragones como prueba de la fortaleza de su casa. Pero un dragón no pertenece a una dinastía de la misma manera que una espada guardada en una armería. Pertenece a su jinete. Cuando la familia permanecía unida, esa diferencia apenas importaba. Si la familia se dividía, cada vínculo personal podía decidir dónde caería el fuego. Aegon el Conquistador había necesitado 3 dragones para quebrar el orden político de Westeros. Sus descendientes tenían ahora muchos más. Y estaban a punto de dividirlos entre 2 coronas. Daemon Targaryen nunca había sido una figura sencilla dentro de la familia. Era hermano del rey, tío de Rhaenyra y uno de los guerreros más experimentados de su generación. Había servido como comandante de la guardia de la ciudad de desembarco del rey, había ocupado cargos en el consejo y había pasado años entrando y saliendo del favor de Vaeseis. Pero era lejos de la corte donde había construido buena parte de su reputación. En los Stepstones, una cadena de islas situada entre Westeros y Essos, las rutas marítimas estaban siendo amenazadas por fuerzas vinculadas a la triarquía. Para Corlys Velaryon, cuyos intereses dependían del comercio naval, aquello representaba un problema directo. Daemon encontró allí algo que la corte no podía ofrecerle. Una guerra propia. Él y Corlys emprendieron una campaña contra sus enemigos en los Stepstones. Daemon combatió montando a Caraxes, el largo dragón rojo que se había convertido en una extensión de su propia reputación. La guerra fue difícil y prolongada. Los enemigos podían dispersarse entre islas, cuevas y posiciones donde la superioridad de un dragón no siempre producía una victoria inmediata. Era una versión mucho más incómoda de la guerra que las grandes cargas y fortalezas de las antiguas conquistas. Pero Daemon perseveró. Llegó incluso a ser coronado rey del mar angosto y de los Stepstones. Después abandonó aquella corona. Ese gesto resumía parte de la dificultad de comprenderlo. Daemon parecía desear poder, reconocimiento y libertad, pero no siempre de la forma que los demás esperaban. Podía perseguir una corona y después renunciar a ella. Podía enfrentarse a Vaeseis durante años y seguir buscando, de una manera u otra, regresar a la órbita de su hermano. Su primer matrimonio tampoco había proporcionado estabilidad. Daemon estaba casado con Rhea Royce, heredera de Runestone, pero la unión había sido profundamente infeliz y no produjo hijos. Después de la muerte de Rhea, Daemon se casó con Laena Velaryon. Con ella tuvo 2 hijas, Baela y Rhaena. La unión acercó todavía más a Daemon con Corlys y Rhaenys. Durante esos años, además, Laena montaba a Vhagar. Imagina por un momento aquella rama familiar. Daemon sobre Caraxes. Laena sobre Vhagar. 2 hijas de sangre Targaryen y Velaryon. Una conexión directa con la mayor flota del reino. Incluso sin ocupar el trono de hierro, Daemon estaba construyendo una posición que ningún jugador político podía ignorar. La muerte de Laena cambió nuevamente su vida. Y poco después murió también Laenor Velaryon. Rhaenyra y Daemon quedaron libres para casarse. Lo hicieron con rapidez. La unión causó escándalo, entre otras razones porque se produjo poco tiempo después de las muertes de sus anteriores cónyuges. Pero políticamente tenía una lógica poderosa. Rhaenyra obtenía a su lado a un príncipe Targaryen adulto, experimentado en guerra y vinculado a uno de los dragones más peligrosos de Westeros. Daemon se convertía en esposo de la heredera. Para los verdes, aquello hacía que una futura coronación de Rhaenyra resultara todavía más amenazante. No tendrían que vivir únicamente bajo una reina cuyos derechos cuestionaban. Daemon estaría junto a ella. Y Otto Hicktober tenía motivos personales y políticos para desconfiar profundamente de él. Los años siguientes no produjeron una guerra. Vaeseis continuaba vivo. Pero el equilibrio estaba tomando una forma cada vez más clara. En Dragonstone estaban Rhaenyra, Daemon y sus hijos. En Desembarco del Rey estaban Alicent, Aegon, Elaena y Aemond. Daeron, más joven, pasaría parte de esos años en Old Town, estrechamente conectado con los Hicktober. La familia ya no estaba simplemente dividida por opiniones. Estaba comenzando a dividirse geográficamente.
Cada rama tenía personas en quienes confiar. Cada rama tenía futuros herederos. Cada rama tenía dragones. Y entre ellas permanecía Baíseis. El rey envejecía. Su salud comenzó a deteriorarse con los años, pero continuó defendiendo la misma decisión que había tomado después de la muerte de Aemma. Rhaenyra era su heredera. No Aegon. No Aemon. No Daemon. Rhaenyra. Mientras Baíseis pudiera repetir esas palabras desde el trono de hierro, la disputa permanecía contenida. Pero el reino no necesitaba que el rey cambiara de opinión para entrar en crisis. Solo necesitaba que dejara de estar allí para expresarla. Con el paso de los años, la salud de Baíseis empeoró hasta que incluso presentarse ante la corte se convirtió en un esfuerzo. Su deterioro físico contrastaba con el estado del reino. Fuera de la familia real, Westeros seguía disfrutando de una estabilidad extraordinaria. No había una invasión capaz de amenazar la corona ni una rebelión general contra los Targaryen. El peligro estaba concentrado alrededor de la sucesión. Una de las últimas grandes demostraciones públicas de Baíseis ocurrió durante una disputa relacionada con Driftmark. Corlys Velaryon había resultado gravemente herido, y la posibilidad de su muerte abrió nuevamente la cuestión de quién debía sucederlo. Luceis Velaryon había sido señalado como heredero, pero las antiguas acusaciones sobre la paternidad de los hijos de Rhaenyra volvieron a aparecer. Baemond Velaryon presentó su propia reclamación. Para hacerlo, atacó directamente la legitimidad de Luceis y sus hermanos. Era exactamente el tipo de acusación que Baíseis había intentado silenciar durante años. Esta vez, la respuesta fue definitiva. Baemond murió por desafiar públicamente la legitimidad que el rey había decidido proteger. El episodio dejó claro algo que nadie en la corte podía fingir desconocer. Incluso enfermo, Baíseis no había cambiado de opinión. Rhaenyra seguía siendo su heredera. Sus hijos seguían siendo considerados legítimos por la corona. Quien esperara que el rey terminara colocando a Aegon por delante de ella estaba esperando una decisión que Baíseis no parecía dispuesto a tomar. Pero había otra realidad. El rey no viviría para siempre. En sus últimos años, Otto Hicktober había regresado como mano del rey. Alicent permanecía en desembarco del rey. Aegon y Elaena estaban allí con sus hijos. Aemond también. Rhaenyra, en cambio, tenía su principal base en Dragonstone. La distancia entre ambas ramas podía recorrerse rápidamente sobre un dragón. Políticamente, era enorme. Baíseis intentó todavía reunir a su familia. Hubo cenas, brindis, palabras sobre afecto y unidad. Momentos en los que parecía posible imaginar que los resentimientos acumulados durante décadas podían ser contenidos por vínculos de sangre. Pero una cena no podía borrar un ojo perdido. No podía borrar las acusaciones de bastardía. No podía borrar los años durante los cuales los partidarios de Aegon habían observado a Rhaenyra preparándose para recibir una corona que ellos consideraban que debía pertenecer al hijo mayor del rey. Y tampoco podía borrar el miedo del otro lado. Si Aegon era coronado, ¿qué seguridad tendrían Rhaenyra y sus hijos? La misma pregunta existía en sentido contrario. Si Rhaenyra era reina, ¿qué ocurriría con sus medio hermanos, alrededor de los cuales siempre podría organizarse una rebelión? Era el mecanismo perfecto para producir una guerra incluso entre personas que todavía podían preferir evitarla. Cada lado podía convencerse de que actuar primero era una forma de defensa. Baíseis había pasado décadas intentando mantener abiertas todas las puertas de su familia. Había conservado a Rhaenyra como heredera. Había permitido que sus hijos con Alicent crecieran como príncipes de enorme prestigio. Había intentado mantenerlos dentro de una misma dinastía. Pero al hacerlo había dejado dos centros de poder intactos. Y ambos sobrevivirían a su muerte. En el año 129 después de la conquista, después de 26 años de reinado, Baíseis y Targaryen murió mientras dormía en la Fortaleza Roja. La noticia no fue anunciada inmediatamente a todo el reino. Eso fue decisivo. Porque durante unas horas, el trono de hierro estaba vacío y una de las dos facciones tenía una ventaja imposible de recuperar después. Rhaenyra estaba en Dragonstone. Los verdes estaban dentro de la capital. La muerte del rey no creó la disputa. La liberó. Durante años, Baíseis había sido la última barrera entre dos interpretaciones incompatibles del futuro. Ahora esa barrera había desaparecido.
Las puertas se cerraron. Los miembros del consejo fueron convocados. Y mientras el cuerpo del rey permanecía todavía dentro de la fortaleza roja, los hombres y mujeres que habían esperado durante años comenzaron a decidir quién ocuparía su lugar. El reinado más próspero de la dinastía acababa de terminar. La danza de los dragones estaba a punto de comenzar. La muerte de Baíseis permaneció en secreto el tiempo suficiente para que los verdes comenzaran a actuar. Dentro de la fortaleza roja se reunió el consejo. Allí ya no se discutía una posibilidad lejana. El rey había muerto, Rhaenyra estaba en Dragonstone y el trono de hierro necesitaba un ocupante. Los partidarios de Aegon defendían argumentos que llevaban años circulando. Aegon era el hijo varón mayor de Baíseis. Según las costumbres sucesorias seguidas por muchas casas de Westeros, un hijo debía preceder a una hija. Además, el Great Council de 101 había favorecido una línea masculina cuando eligió a Baíseis sobre la reclamación procedente de la línea de Rhaenys. Pero había un problema imposible de borrar. Baíseis había nombrado heredera a Rhaenyra. Nunca había revocado aquella decisión. Y numerosos señores habían jurado defender sus derechos. El Green Council no era, por tanto, una simple ceremonia para aplicar una regla aceptada por todos. Era una decisión política. Los verdes creían también que permitir que Rhaenyra ascendiera podía poner en peligro a Aegon y sus hermanos. Mientras existieran hijos varones de Baíseis, cualquier oposición a Rhaenyra podía utilizarlos como alternativa. Desde esa perspectiva, la corona podía parecer no solamente un premio. Podía parecer protección. Pero para coronar a Aegon era necesario controlar la capital antes de que Rhaenyra pudiera reaccionar. Los verdes comenzaron a asegurar apoyos. Los hombres cuya lealtad resultaba dudosa fueron vigilados. Se enviaron mensajes. Se tomaron decisiones mientras la noticia de la muerte del rey todavía no había recorrido el reino. No todos aceptaron. Lord Lyman Besbury, maestro de la moneda, se opuso a dejar de lado a Rhaenyra y recordó los derechos de la princesa. Las versiones sobre su muerte difieren, pero no salió con vida de la reunión que decidió el futuro de la corona. Era una señal temprana. La guerra todavía no había comenzado oficialmente. Y ya había un muerto. Quedaba otro problema. Aegon. Las fuentes presentan versiones diferentes sobre su reacción inicial, pero coinciden en que no estaba simplemente esperando junto al trono de hierro para recibir una corona. Según algunos relatos, dudó y sostuvo inicialmente que la sucesión correspondía a su hermana. Quienes lo rodeaban tenían un argumento poderoso para convencerlo. Si Rhaenyra se convertía en reina, él y sus hijos podrían no estar seguros. Fuera ambición, miedo, deber o una combinación imposible de reconstruir con certeza, Aegon terminó aceptando. Sería coronado como Aegon II Targaryen. La ceremonia tuvo lugar en desembarco del rey. La corona utilizada había pertenecido a Aegon el Conquistador. Blackfyre, la espada del primer rey Targaryen, quedó también asociada a su reclamación. Los verdes entendían perfectamente el valor de aquellos símbolos. No estaban presentando a Aegon como fundador de un nuevo orden. Lo estaban presentando como continuador del antiguo. Su esposa y hermana, Elaena, se convirtió en reina. Y sobre la ciudad existía otra demostración de legitimidad mucho más difícil de expresar mediante palabras. Zunfire, el dragón de Aegon. Hermoso, dorado y poderoso, convertía al nuevo rey en algo que ningún pretendiente ordinario podía ser. Un rey Targaryen sobre un dragón. Pero mientras desembarco del rey celebraba una coronación, Dragonstone todavía debía recibir la noticia. Y cuando llegó, no fue simplemente la noticia de que Baíseis había muerto. Rhaenyra descubrió también que su medio hermano había sido coronado antes de que ella pudiera reclamar aquello que su padre le había prometido desde la infancia. Durante más de 20 años había sido llamada heredera. Los señores habían jurado obedecerla. Sus hijos habían crecido esperando continuar su línea. Ahora, mientras ella permanecía al otro lado de la bahía, otra persona estaba sentada en el trono. La reacción de Dragonstone convirtió una disputa sucesoria en una división abierta de la dinastía. Rhaenyra no reconoció a Aegon como rey. Sus partidarios tampoco. Fue coronada en Dragonstone. Daemon se convirtió en su rey consorte. Jacaerys pasó a ser su heredero. Y alrededor de ellos comenzaron a definirse los negros.
Westeros tenía ahora algo que no había tenido desde los primeros conflictos de la dinastía. 2 monarcas Targaryen, 2 cortes, 2 sucesiones, y dragones en ambos lados. Aegon II gobernaba desde Desembarco del Rey. Rhaenyra y reclamaba la corona desde Dragonstone. Ninguno podía permitir fácilmente que el otro siguiera existiendo como monarca rival. Pero ninguno estaba todavía preparado para incendiar Westeros sin antes saber quién respondería a sus llamadas. Así comenzó una carrera. No por matar al enemigo. Todavía no. Primero necesitaban descubrir quién tenía un reino. La primera fase de la guerra se libró con mensajes. Ambos bandos necesitaban convertir antiguas amistades, matrimonios y juramentos en compromisos militares. Tener dragones era una ventaja extraordinaria, pero ningún dragón podía ocupar cada castillo, alimentar ejércitos o controlar todo Westeros al mismo tiempo. Rhaenyra tenía una fortaleza importante desde el principio. Los Velaryon. Corlys aportaba la flota más poderosa del reino, mientras Rhaenys y Meleys añadían otra jinete experimentada a la causa negra. Desde Driftmark y Dragonstone podían amenazar las rutas marítimas hacia Desembarco del Rey. Pero aquello no era suficiente. Los grandes señores debían elegir. Los Stark, los Arryn, los Baratheon, los Lannister, los Tully. Y debajo de ellos, cientos de casas menores cuyos hombres terminarían formando los ejércitos que combatirían la guerra. Los juramentos realizados décadas antes a Rhaenyra tenían peso. Pero muchos de quienes los habían pronunciado estaban muertos. Sus hijos podían preguntarse si una promesa hecha por sus padres los obligaba todavía. Los verdes, por su parte, podían presentar a Aegon como la continuación de una costumbre profundamente arraigada, el hijo varón del rey por delante de su hermana. Ninguno de los dos bandos podía asumir que Westeros respondería de manera uniforme. Así que comenzaron a enviar emisarios. Los dragones ofrecían una ventaja evidente. Un príncipe podía cubrir enormes distancias en una fracción del tiempo necesario para un séquito a caballo. Podía llegar personalmente ante un gran señor llevando consigo no solamente una carta, sino la presencia física del poder Targaryen. Rhaenyra envió a sus hijos. Jacaerys viajaría hacia el valle y el norte. Luceis iría a Bastión de Tormentas. Era una decisión lógica. Los muchachos no serían simples mensajeros. Eran príncipes que podían hablar directamente en nombre de su madre y recordar a los grandes señores los vínculos que los unían con ella. Antes de partir, debían entender algo. Su misión era conseguir alianzas. No iniciar combates. Luceis montó a Arrax. Era todavía joven. Su dragón también. Y su destino parecía relativamente sencillo. La casa Baratheon había estado ligada por sangre a los Targaryen durante generaciones. Rhaenys era hija de Jocelyn Baratheon, y Rhaenyra podía esperar que aquellos vínculos, junto con los antiguos juramentos, tuvieran algún peso. Pero Borros Baratheon no era su padre. Y los verdes habían comprendido que los juramentos podían competir con algo mucho más inmediato. Un matrimonio. Cuando Luceis llegó a Bastión de Tormentas, descubrió que otro dragón ya estaba allí. Vhagar. Aemond había llegado antes. El muchacho que había perdido un ojo en Driftmark era ahora un hombre adulto y jinete de la criatura más grande del mundo. Había llevado una oferta de Aegon. Aemond podía casarse con una de las hijas de Borros. Luceis ya estaba comprometido. No podía ofrecer lo mismo. La política podía ser así de sencilla. Una facción llegaba recordando una antigua obligación. La otra ofrecía una alianza matrimonial nueva. Borros eligió a los verdes. La misión de Luceis había fracasado. Pero todavía podía marcharse. Y si la historia hubiera terminado allí, Bastión de Tormentas habría sido solamente una pequeña derrota diplomática. Aemond no permitió que fuera tan sencillo. Volvió a sacar a la superficie la herida de Driftmark. Había perdido un ojo. Luceis había sido quien lo había herido. Años antes, Alicent había exigido un ojo como compensación. Ahora Aemond quería cobrar aquella deuda. Desafió a Luceis. El joven príncipe se negó a luchar. Había llegado como enviado, no como guerrero. Borros tampoco permitió que derramaran sangre bajo su techo. Así que Luceis abandonó Bastión de Tormentas y salió hacia la tormenta sobre Arrax. Podría haber terminado allí. Aemond había conseguido la alianza. Los Baratheon apoyarían a Aegon.
no necesitaba nada más. Pero poco después, Vhagar levantó el vuelo. 2 dragones abandonaron Bastión de Tormentas. Uno era joven y pequeño. El otro había combatido junto a Visenya durante la conquista. Sobre ellos, el cielo estaba cubierto por una tormenta. Y debajo, el mar esperaba. Lo que había comenzado como una misión diplomática estaba a punto de producir la primera muerte que haría casi imposible volver atrás. La tormenta reducía todavía más las posibilidades de Luceis. Arrax era rápido y mucho más pequeño que Vhagar. En condiciones distintas, aquella diferencia podía haberle permitido escapar utilizando agilidad donde la enorme dragona de Aemond dependía de fuerza y tamaño. Pero el cielo sobre Sipreaker Bay no ofrecía condiciones normales. La lluvia golpeaba con violencia. El viento dificultaba el vuelo. Las nubes ocultaban el horizonte. Y detrás de Luceis avanzaba una criatura que había sobrevivido a más de un siglo de guerras. Aemond persiguió a su sobrino sobre Vhagar. Lo que ocurrió exactamente durante aquella persecución solo puede reconstruirse de manera incompleta a partir de las crónicas. No conocemos cada movimiento ni cada pensamiento de quienes estaban en el cielo. Lo que conocemos es el resultado. Arrax y Luceis no regresaron a Dragonstone. Los restos del joven dragón aparecieron después en las aguas de Sipreaker Bay. Luceis Velaryon había muerto. Tenía 14 años. La noticia llegó a Rhaenyra mientras esperaba que sus hijos regresaran con alianzas para una guerra que, hasta entonces, todavía podía imaginarse principalmente como una disputa de coronas, ejércitos y juramentos. Ahora uno de sus hijos estaba muerto. Y el responsable era su propio medio hermano. Aemond había transformado una rivalidad nacida años atrás entre niños en el primer gran derramamiento de sangre entre las 2 ramas de la familia. El ojo perdido en Driftmark ya no era una vieja herida. Había producido una muerte. Y esa muerte exigiría otra respuesta. En Desembarco del Rey, la acción de Aemond tampoco era necesariamente una victoria. Los verdes habían conseguido el apoyo de los Baratheon antes de la persecución. Matar a Luceis no añadía un nuevo reino a su causa. En cambio, convertía la guerra en algo profundamente personal. Hasta entonces todavía podía existir la esperanza de que negociaciones, demostraciones de fuerza o una victoria política rápida evitaran la destrucción completa de la familia. Después de Sipreaker Bay, esa posibilidad se redujo drásticamente. Rhaenyra había perdido a un hijo. Daemon recibió la noticia. Y la respuesta que se asociaría con su nombre sería recordada mediante una frase breve. Un hijo por un hijo. Lo que vino después sería uno de los episodios más oscuros de toda la danza. No ocurrió sobre un campo de batalla. No participaron ejércitos. No hubo 2 dragones enfrentándose en el cielo. El objetivo estaba dentro de la propia familia de Aegon II. Daemon mantenía contactos en Desembarco del Rey, y Mysaria, que conocía profundamente el mundo oculto de la capital, aparece vinculada en las fuentes con la operación que siguió. 2 hombres serían recordados únicamente por los nombres que la historia les dio: Blood y Chis. Uno estaba relacionado con la violencia de los Capas Doradas. El otro conocía los pasadizos de la Fortaleza Roja. A través de esos corredores consiguieron alcanzar las habitaciones vinculadas a la familia real. Su objetivo era una represalia. No necesitamos detenernos en los detalles más crueles para comprender lo ocurrido. Elaena, esposa de Aegon II y madre de sus hijos, fue obligada a enfrentarse a una elección imposible. Y uno de sus hijos, el pequeño príncipe Jaehaerys, fue asesinado. La muerte de Luceis había sido el resultado de un enfrentamiento entre 2 jinetes de dragón cuya enemistad se remontaba a la infancia. La muerte de Jaehaerys era diferente. Era un niño atacado dentro del lugar donde debía estar más protegido. La noticia recorrió la capital. Y políticamente produjo exactamente el tipo de imagen que los verdes podían utilizar contra sus enemigos. La guerra de Rhaenyra y Daemon ya no podía presentarse únicamente como la defensa de una heredera despojada. Ahora estaba asociada también con el asesinato de un niño. Para Elaena, las consecuencias fueron mucho más íntimas. La guerra había entrado en sus habitaciones. Para Aegon, había matado a su heredero. Y para toda la familia, había establecido una nueva regla. Los hijos ya no estaban fuera del conflicto. Luceis, Jaehaerys. 2 muertes. 2 ramas de la misma casa.
Cada bando podía mirar ahora hacia el otro y encontrar una pérdida que consideraba imperdonable. La danza apenas estaba comenzando. Y ya no se trataba solamente de quien tenía derecho al trono de hierro. Se trataba de venganza. Después de las muertes de Luceis y Jaehaerys, la guerra dejó de ser una disputa que pudiera resolverse únicamente mediante mensajes y alianzas. Los ejércitos comenzaron a moverse. Y como tantas veces había ocurrido en la historia de Westeros, una de las regiones que primero sintió el peso de una guerra nacida lejos de sus campos fueron las Riverlands. Su posición las convertía en un territorio difícil de evitar. Los caminos que conectaban distintas partes del continente atravesaban sus tierras, y numerosas casas de la región tenían que decidir entre negros y verdes mientras fuerzas rivales comenzaban a reunirse alrededor de ellas. Daemon comprendió pronto la importancia de Harrenhal. La gigantesca fortaleza que Balerion había quemado durante la conquista seguía dominando una posición estratégica en las Riverlands. Controlarla proporcionaba una base desde la que influir sobre buena parte de la región. Daemon llegó allí sobre Caraxes. Harrenhal cayó en manos de los negros sin necesidad de repetir la destrucción de los tiempos de Aegon. Aquello permitió a Daemon comenzar a reunir apoyos entre las casas de los ríos. Pero las Riverlands estaban lejos de estar completamente unidas. Viejas rivalidades familiares encontraron una nueva forma dentro de la guerra Targaryen. Casas que llevaban generaciones enfrentándose podían escoger bandos opuestos y presentar sus antiguas disputas como parte de una causa mucho mayor. La danza empezaba así a extenderse más allá de la familia que la había iniciado. Un campesino de las Riverlands podía no tener ninguna opinión sobre si Rhaenyra o Aegon poseían la mejor reclamación. Eso no impediría que un ejército atravesara sus tierras. Los verdes también comenzaron a actuar. Una de sus figuras militares más importantes era Ser Criston Cole. Cole había ascendido desde la Guardia Real hasta convertirse en un hombre de enorme influencia en la corte de Aegon II. Su relación anterior con Rhaenyra está rodeada por versiones contradictorias en las crónicas, pero durante la guerra su posición era inequívoca. Estaba con Aegon. Y no sería únicamente un cortesano. Criston comprendía que los verdes necesitaban algo más que conservar desembarco del rey. Tenían que quebrar las casas cercanas que apoyaban a Rhaenyra antes de que los negros pudieran cerrar completamente el cerco sobre la capital. Así comenzó una campaña por las Crownlands. Castillos menores fueron atacados. Algunas casas se rindieron. Otras resistieron. La guerra todavía podía parecer convencional desde el suelo. Hombres marchando, fortalezas cambiando de manos, estandartes reuniéndose alrededor de sus señores. Pero sobre todo aquello existía una diferencia fundamental. Los dragones. Cada comandante tenía que calcular no solamente cuántos soldados poseía el enemigo. Tenía que preguntarse qué criatura podía aparecer sobre ellos. Un ejército podía ser superior en número y aún así encontrarse indefenso si un dragón descendía sobre sus filas. Una fortaleza podía resistir un asedio durante meses y quedar convertida en una trampa si el enemigo controlaba el cielo. Por eso los dragones funcionaban incluso cuando no estaban presentes. La posibilidad de su llegada alteraba cada decisión. Pero utilizarlos también implicaba riesgos que la familia todavía estaba aprendiendo. Un caballero podía ser reemplazado. Un ejército derrotado podía reconstruirse. Un dragón adulto necesitaba décadas para alcanzar todo su tamaño. Y un jinete Targaryen perdido podía llevar consigo una parte de la capacidad militar de su facción que no tenía sustituto inmediato. Eso hacía que ambos bandos tuvieran razones para ser prudentes. También significaba que, cuando finalmente decidieran enfrentar dragón contra dragón, las consecuencias podían ser mucho mayores que ganar o perder una batalla. Criston Cole preparó precisamente una situación de ese tipo. Su campaña terminó dirigiéndose hacia Rock's Rest, una fortaleza de la casa Stanton cuyos señores apoyaban a Rhaenyra. El castillo fue atacado. Desde dentro se pidió ayuda. Dragonstone recibió la llamada. Los negros tenían que responder o demostrar que sus aliados podían ser abandonados cuando llegara un ejército verde. Rhaenys Targaryen fue quien acudió. La mujer que décadas antes había sido apartada de la sucesión montó a Meleys y voló hacia Rock's Rest. Podía esperar encontrar soldados. Quizás sabía que existía el riesgo de enfrentarse a un dragón. Lo que la esperaba era una trampa mucho más peligrosa.
porque cerca del campo permanecían ocultos dos jinetes. Aegón II sobre Zunfire y Aemond sobre Vagar. La guerra estaba a punto de descubrir cuánto costaba realmente una batalla entre dragones. Meleis descendió sobre Rhox Rest y encontró debajo un ejército verde. La Reina Roja era una de las dragones más rápidas de Westeros, y Rhaenys era una jinete experimentada. Contra hombres, caballos y máquinas de asedio, aquella combinación podía resultar devastadora. Pero los soldados de Criston Cole no eran el verdadero peligro. Zunfire apareció sobre el campo. Aegon II había decidido combatir personalmente. El Rey Verde no se había limitado a enviar ejércitos mientras permanecía protegido en desembarco del rey. Había llevado consigo al dragón dorado que representaba buena parte de su imagen como monarca Targaryen. Rhaenys podía intentar retirarse. En cambio, atacó. Meleis y Zunfire chocaron sobre Rhox Rest. Por un momento, la guerra dejó de parecer una disputa entre ejércitos humanos. Dos criaturas capaces de destruir centenares de hombres se enfrentaban directamente, con miembros de la propia familia real sobre sus lomos. Entonces llegó Vagar. Aemond entró en la batalla montando al dragón más grande del mundo. 3 dragones estaban ahora concentrados sobre un mismo campo. Fuego contra fuego. Garras contra escamas. Y debajo, los hombres apenas podían hacer algo más que intentar sobrevivir a una batalla librada por encima de ellos. Cuando terminó, ninguno de los participantes salió verdaderamente intacto. Meleis cayó. Rhaenys murió con ella. La mujer conocida durante décadas como la reina que nunca había sobrevivido a decisiones sucesorias, rivalidades familiares y al comienzo de una guerra civil. Terminó muriendo combatiendo por la reclamación de otra mujer al mismo trono que ella nunca había ocupado. Para los negros, la pérdida era enorme. No habían perdido solamente una jinete. Habían perdido a Rhaenys Targaryen, una figura de enorme prestigio dentro de su facción. Y habían perdido a Meleis. Un dragón adulto. Una de las armas más valiosas que poseían. Los verdes podían presentar Rhox Rest como una victoria. Pero bastaba observar a Aegon para comprender el verdadero costo. Zunfire había quedado gravemente herido. Y el rey también. Aegon sufrió terribles quemaduras y heridas que lo dejaron incapacitado durante un largo periodo. El hombre que había sido coronado para impedir que Rhaenyra ocupara el trono de hierro ya no podía gobernar de la misma manera. Habían ganado la batalla. Pero su rey estaba destrozado. Y su dragón apenas podía continuar con vida. Aquello revelaba la lógica terrible de la danza. En las guerras anteriores de los Targaryen, un dragón había significado una ventaja casi absoluta contra enemigos que no poseían ninguno. Ahora cada dragón podía encontrar otro en el cielo. La superioridad que había permitido conquistar Westeros se estaba anulando a sí misma. Después de Rhox Rest, alguien tenía que gobernar mientras Aegon se recuperaba. La elección parecía inevitable. Aemond. Tenía experiencia, ambición y, sobre todo, a Vagar. Fue nombrado príncipe regente y protector del reino. El muchacho que años atrás había perdido un ojo en Driftmark ocupaba ahora una posición cercana al poder que su hermano había recibido mediante la coronación. Pero Aemond heredaba una guerra cada vez más difícil. Los verdes todavía controlaban desembarco del rey. Tenían importantes alianzas. Criston Cole continuaba dirigiendo fuerzas en campaña. Y Vagar seguía siendo la criatura individual más poderosa del conflicto. Pero la guerra se extendía. Las Riverlands seguían produciendo resistencia. La flota Velaryon amenazaba las comunicaciones marítimas. Y los negros tenían un recurso que todavía no habían explotado completamente. Dragones sin jinete. En Dragonstone permanecían criaturas capaces de cambiar el equilibrio de la guerra. Vermitor, Silverwing, Seasmoke, y otros dragones salvajes o sin reclamar. Hasta entonces, la tradición había mantenido el vínculo con los dragones dentro de un círculo extraordinariamente reducido. Sangre Targaryen. Sangre Valyria. Familias conectadas con la antigua aristocracia de los señores dragón. Pero una guerra civil cambia la manera en que una familia piensa sobre sus tradiciones. Rhaenyra necesitaba jinetes. Y alrededor de Dragonstone existían personas que afirmaban descender, de manera legítima o ilegítima, de sangre Valyria. Serían conocidos como Dragonseeds. Semillas de dragón. La idea parecía ofrecer una solución brillante.
Si los negros tenían más dragones que jinetes, encontrar nuevos jinetes podía proporcionarles una superioridad imposible de enfrentar. Pero también significaba hacer algo que los Targaryen habían evitado durante generaciones. Entregar a personas situadas fuera del núcleo de la familia el poder que había permitido a esa familia gobernar Westeros. Muy pronto, hombres que nunca habían esperado acercarse a un trono descubrirían cómo se sentía tener un dragón debajo de ellos. Y algunos comenzarían a preguntarse por qué debían obedecer a quienes se lo habían entregado. La búsqueda de nuevos jinetes comenzó en Dragonstone. No todos los que lo intentaron sobrevivieron. Acercarse a un dragón sin jinete significaba enfrentarse a una criatura que no tenía ninguna obligación de aceptar a quien se presentara ante ella. La sangre valiria podía aumentar las esperanzas de algunos candidatos, pero no convertía el intento en algo seguro. Hubo hombres que encontraron fuego donde esperaban encontrar poder. Otros tuvieron éxito. Adamov Hugh reclamó a Seasmoke, el antiguo dragón de Laenor Velaryon. Su origen estaba rodeado de preguntas. Oficialmente, él y su hermano Alyn fueron presentados como hijos bastardos de Laenor, aunque las crónicas conservan razones para sospechar que Corlys Velaryon podía ser su verdadero padre. Fuera cual fuera la verdad, Adam había conseguido algo que ninguna genealogía podía discutir. Seasmoke lo había aceptado. Después llegó Hugh. Hugh era hijo de un herrero y poseía una fuerza física que las crónicas recuerdan con claridad. No pertenecía al mundo de príncipes y grandes señores que tradicionalmente había rodeado a los jinetes Targaryen. Reclamó a Vermitor, el antiguo dragón de Jaehaerys. El Bran's Fury era una de las criaturas más grandes que quedaban vivas, y de repente un hombre de origen humilde poseía una fuerza capaz de incendiar un ejército. Ulf Wite tuvo una fortuna semejante. Silverwyn, la antigua dragona de la reina Alysanne, lo aceptó como jinete. Y finalmente estaba Netoles. Una joven de origen humilde cuya relación con la sangre valiria no podía establecerse con la misma claridad. El dragón que buscaba tampoco era una criatura acostumbrada a los establos. Seepstealer era salvaje. Netoles consiguió acercarse a él mediante paciencia, llevándole ovejas repetidamente hasta que el dragón terminó aceptando su presencia. Después lo montó. Los negros habían conseguido lo que buscaban. Dragones que antes permanecían fuera de la guerra tenían ahora jinetes. Seasmoke, Vermitor, Silverwyn, Seepstealer. Sobre el papel, el equilibrio parecía inclinarse de manera espectacular hacia Rhaenyra. Pero algo fundamental había cambiado. Durante generaciones, la casa Targaryen había conservado casi exclusivamente para sí misma el acceso al arma que sostenía su poder. Ahora había demostrado que ese monopolio podía romperse. Hugh podía haber nacido sin castillo. Ulf Wite podía carecer de una gran herencia. Pero una vez sentados sobre Vermitor y Silverwyn, podían mirar hacia abajo y contemplar a hombres mucho más nobles que ellos completamente indefensos. Un título podía concederse. Una propiedad podía retirarse. Un dragón era diferente. Mientras el vínculo permaneciera, el jinete poseía poder real. Por el momento, los Dragonceet servían a Rhaenyra. Y ella los necesitaba. La guerra en el mar estaba a punto de demostrar por qué. La flota Velaryon había utilizado su posición para presionar desembarco del rey y controlar rutas fundamentales alrededor de Blackwater Bay. Pero los verdes todavía podían recibir ayuda desde esos. La triarquía, antigua enemiga de Daemon y Corlys en los Stepstones, terminó entrando en el conflicto contra los intereses de los Velaryon y los negros. Sus barcos avanzaron hacia el Gullet. Allí se libraría una de las mayores batallas navales de la guerra. Jacaerys Velaryon acudió al combate sobre Vermax. Era el hijo mayor de Rhaenyra. Su heredero. El joven que, si los negros ganaban, debía sentarse algún día en el trono de hierro después de ella. Había contribuido además a fortalecer la causa de su madre mediante misiones diplomáticas y la búsqueda de nuevos jinetes. Ahora entraba personalmente en batalla. Los dragones atacaron los barcos enemigos. Desde el cielo, podían convertir cubiertas y velas en fuego. Pero el mar estaba lleno de objetivos, humo, proyectiles y caos. Vermax descendió demasiado. El dragón cayó. Jacaerys murió. Rhaenyra ya había perdido a Luceis. Ahora perdía también a su hijo mayor.
El heredero de los negros desaparecía mientras la guerra que debía asegurarle una corona destruía, uno tras otro, a quienes estaban destinados a recibirla. La Battle of the Gullet terminó causando enormes pérdidas. La flota enemiga sufrió terriblemente. Pero los Velaryon también pagaron un precio enorme, y Ictaid fue saqueada. Era otra victoria imposible de medir de manera sencilla. El enemigo podía perder barcos. Los negros habían perdido un príncipe y un dragón. Y mientras Rhaenyra acumulaba dolor, el equilibrio militar continuaba moviéndose de manera extraña. Aegon II seguía incapacitado. Aemond estaba concentrado en la guerra terrestre. Los negros tenían más jinetes disponibles que antes. Desembarco del Rey parecía vulnerable. Por primera vez desde el comienzo de la danza, la posibilidad de que Rhaenyra tomara la capital dejó de parecer una esperanza distante. La mujer que había sido coronada en Dragonstone podía estar cerca de sentarse finalmente en el trono de hierro. Pero para llegar hasta él tendría que entrar en una ciudad agotada por la guerra. Y descubriría que conquistar la capital era mucho más fácil que conseguir que la capital la amara. Aemond había abandonado Desembarco del Rey para llevar la guerra hacia las Riverlands. Aquella decisión parecía razonable. Arenal se había convertido en una base fundamental para los negros, y mientras Daemon permaneciera allí con Caraxes, existía una amenaza constante en el corazón de Westeros. Aemond tenía a Vhagar. Criston Cole tenía un ejército. Juntos podían marchar hacia Arenal y obligar a Daemon a enfrentarse a ellos. Pero Daemon comprendió algo que sus enemigos descubrirían demasiado tarde. No necesitaba defender la fortaleza. Cuando las fuerzas verdes avanzaron hacia las Riverlands, Daemon abandonó a Arenal. Mientras Aemond buscaba a uno de los hombres más peligrosos de la causa negra, el camino hacia Desembarco del Rey quedó mucho más expuesto. Rhaenyra aprovechó la oportunidad. Con el apoyo de sus dragones y la presión de la flota Velaryon, los negros avanzaron sobre la capital. La ciudad que había coronado a Aegon 2 meses antes se encontró sin su principal defensa aérea. Vhagar estaba lejos. Aegon continuaba incapacitado. Y los verdes no podían arriesgarse a enfrentar aquella concentración de dragones con fuerzas insuficientes. La caída de la capital fue sorprendentemente rápida. Rhaenyra entró en Desembarco del Rey. Después de años siendo llamada heredera y meses siendo llamada usurpadora por sus enemigos, finalmente alcanzó el lugar alrededor del cual se había construido toda la guerra. El trono de hierro. Por un momento, parecía que los negros habían ganado. Aegon II ya no estaba en la ciudad. Alicent quedó en manos de Rhaenyra. La fortaleza roja pertenecía a la reina. Los estandartes negros podían levantarse sobre la capital. Y la mujer a la que Vaeseis había elegido tantos años atrás podía sentarse finalmente donde su padre había querido que terminara. Pero el trono de hierro no era el reino. Y ocupar Desembarco del Rey no significaba controlar Westeros. Rhaenyra heredó una capital exhausta. La guerra había interrumpido el comercio. La población había sufrido incertidumbre, miedo y escasez. Las arcas reales estaban en una situación desastrosa después de que los verdes hubieran tomado medidas para dispersar el tesoro de la corona antes de perder la ciudad. Rhaenyra necesitaba dinero para mantener ejércitos, administrar la capital y continuar una guerra que todavía estaba lejos de terminar. Eso significaba impuestos. Y los impuestos llegaron a una población que ya estaba pagando el precio de una guerra dinástica que no había elegido. La percepción comenzó a cambiar. Desde Dragonstone, Rhaenyra podía representar a la heredera privada injustamente de su corona. Desde el trono de hierro, tenía que gobernar. Cada ejecución, cada impuesto, cada sospecha, cada noticia de una nueva muerte. Todo recaía ahora sobre ella. Además, la guerra estaba transformando a quienes sobrevivían. Rhaenyra había perdido a Luceis. Había perdido a Jacaerys. Había vivido traiciones, amenazas y el miedo constante de que sus hijos restantes fueran los siguientes. La confianza se volvió cada vez más difícil. Y existía una razón concreta para desconfiar. Los Dragonceeds. Hugh y Ulf Wite poseían ahora 2 de los dragones más poderosos de Westeros. Vermithor y Silverwyn no podían ser recuperados simplemente ordenando a sus jinetes que desmontaran. Adam de Hush tenía a Seasmoke. Netoles tenía a Seepstealer.
La solución que había fortalecido a los negros estaba creando un problema político enorme. ¿Qué ocurriría si uno de aquellos nuevos jinetes decidía que la recompensa ofrecida por Rhaenyra no era suficiente? Un hombre con un dragón no necesitaba aceptar fácilmente su lugar en el mundo. Mientras tanto, Aemond había llegado a Arrenal y encontró la fortaleza sin Daemon. El príncipe regente poseía a Vhagar, pero su enemigo había evitado cuidadosamente ofrecerle la batalla que buscaba. Aemond quedó entonces ante una decisión. Podía regresar hacia la capital, o podía intentar destruir el poder negro en las Riverlands y obligar a Daemon a presentarse. Eligió continuar la campaña. Vhagar comenzó a convertirse en un instrumento de devastación sobre la región. Castillos y asentamientos vinculados a sus enemigos sufrieron el fuego del dragón. Pero cada ataque tenía un costo estratégico. Aemond podía destruir. No podía estar en todas partes. Mientras perseguía a Daemon y castigaba las Riverlands, la guerra continuaba moviéndose sin él. Era una extraña inversión de la conquista. Aegon había utilizado a Valerion para obligar a reinos enteros a aceptar una nueva realidad política. Aemond tenía una criatura comparable en poder, pero estaba utilizándola dentro de un reino que su propia familia ya gobernaba. Cada campo quemado pertenecía al territorio Targaryen. Cada castillo destruido sería un castillo que el vencedor tendría que gobernar después. Los dragones ya no estaban construyendo el dominio de la dinastía. Estaban consumiéndolo desde dentro. En Arrenal, Daemon llevaba una guerra diferente. No gobernaba desde el trono de hierro ni marchaba al frente de un gran ejército. Se movía entre las Riverlands intentando mantener unidas las fuerzas que todavía apoyaban a Rhaenyra y esperando una oportunidad para enfrentarse a la amenaza que dominaba el cielo. Aemond y Vhagar. En Fire y Blood, este periodo no aparece con las largas experiencias sobrenaturales y visiones personales desarrolladas posteriormente por la adaptación televisiva. Las crónicas ofrecen una imagen más distante. Daemon utiliza a Arrenal como centro de operaciones, participa en la lucha por las Riverlands y desarrolla allí su relación con Netoles. Netoles era una de las Dragonceeds. Había reclamado a Sepstealer de una forma muy diferente a quienes habían montado dragones acostumbrados a la presencia humana. Día tras día había llevado ovejas al dragón salvaje hasta conseguir aproximarse a él. Ahora volaba junto a Daemon. Las fuentes discrepan sobre la naturaleza exacta de la relación entre ambos. Algunos relatos la presentan como amante de Daemon. Otros permiten una interpretación distinta, incluso paternal. No existe una certeza suficiente para convertir cualquiera de esas versiones en un hecho indiscutible. Lo importante para la guerra era que Daemon confiaba en ella y en Sepstealer. Juntos buscaban a Aemond y Vhagar. Era una tarea extraordinariamente difícil. Un dragón podía cubrir enormes distancias, atacar y desaparecer antes de que llegara otro jinete. Las Riverlands eran suficientemente extensas como para que dos enemigos capaces de verse desde kilómetros de distancia pudieran pasar semanas intentando encontrarse. Mientras tanto, en Desembarco del Rey, la posición de Rhaenyra continuaba deteriorándose. Entonces llegaron noticias todavía peores. Hugh y Ulf Wite habían cambiado de bando. Los dos hombres a quienes los negros habían permitido reclamar a Vermitor y Silverwind demostraron exactamente por qué entregar dragones fuera del círculo tradicional de la familia había sido una apuesta tan peligrosa. La traición ocurrió en Tumbleton. Allí, fuerzas negras intentaban detener el avance de un ejército verde procedente del Reach, acompañado por el joven príncipe Daeron Targaryen y Tessarion. Hugh y Ulf debían combatir del lado de Rhaenyra. En cambio, se volvieron contra sus propios aliados. El resultado fue devastador. Tumbleton fue saqueada y destruida en medio del caos. Y la guerra adquirió una nueva dimensión. Hasta entonces había dos grandes facciones Targaryen. Ahora existían hombres con dragones cuya lealtad podía depender de sus propias ambiciones. Hugh montaba a Vermitor, una criatura que había pertenecido al propio Jaehaerys. ¿Por qué debía conformarse con ser una herramienta de otra persona? La pregunta era peligrosa precisamente porque ya tenía medios para formularla mediante fuego. La noticia de la traición llegó a Rhaenyra en el peor momento posible. Su confianza, ya debilitada por las pérdidas, se quebró todavía más. Si Hugh y Ulf habían traicionado, ¿qué garantizaba que los demás Dragonceeds no hicieran lo mismo?
Las sospechas alcanzaron a Adam de Huy. Adam había combatido por los negros. Montaba a Seasmoke. Y estaba estrechamente vinculado a Corlys Velaryon. Rhaenyra ordenó su arresto. Corlys decidió advertirle. Adam escapó sobre Seasmoke. La consecuencia fue inmediata. Corlys, uno de los pilares de la causa negra desde el principio de la guerra, fue detenido. La alianza que había dado a Rhaenyra barcos, riqueza y legitimidad comenzaba a fracturarse desde dentro. También llegó una orden relacionada con Netoles. Daemon debía permitir su muerte, pero Daemon no obedeció. Netoles abandonó la región sobre Sepstealer. Y Daemon quedó solo. Caraxes seguía con él. Aemon seguía teniendo a Vhagar. Durante meses, ambos hombres habían convertido las Riverlands en un tablero sobre el que intentaban encontrarse sin ofrecer al otro una ventaja decisiva. Ahora Daemon parecía haber dejado de evitar el encuentro. Regresó a Harrenhal. Y esperó. No necesitaba perseguir a Vhagar por todo Westeros. Solo necesitaba conseguir que Aemon supiera dónde estaba. La noticia llegó. Aemon se dirigió hacia Harrenhal. Dos hombres de la misma familia. Dos de los jinetes más peligrosos de su generación. Y dos dragones que representaban épocas distintas de la historia Targaryen. Vhagar había conquistado Westeros junto a Visenya. Caraxes había nacido en el reino que aquella conquista había creado. Ahora ambos iban a encontrarse sobre las aguas del Gadsai. No para conquistar un nuevo territorio, sino para decidir qué rama de la misma familia tendría que continuar la guerra sin ellos. Daemon esperó en Harrenhal durante días. No intentó ocultarse. No necesitaba hacerlo. Su presencia era el mensaje. Aemon finalmente llegó sobre Vhagar, acompañado por Alice Rivers. Allí, entre las torres que todavía conservaban las cicatrices dejadas por Valerion más de un siglo atrás, tío y sobrino se encontraron por última vez. Las crónicas recuerdan un breve intercambio entre ambos antes de que montaran sus dragones. No hubo un ejército capaz de decidir lo que estaba a punto de ocurrir. No hubo negociaciones. Daemon tenía 49 años. Aemond apenas 20. Pero debajo de ellos estaban dos criaturas que reducían esa diferencia humana a algo casi insignificante. Vhagar era gigantesca. La última superviviente de los 3 dragones originales de la conquista. Había llevado a Visenya sobre Westeros cuando los Targaryen todavía estaban creando el reino que ahora se destruía. Caraxes era más pequeño. Más rápido. Violento. Una criatura larga y feroz que conocía la guerra y que llevaba años vinculada a Daemon. Al caer la tarde, ambos levantaron el vuelo. Debajo de Harrenhal se extendía el Gadsai. Las aguas oscuras del lago reflejaban 2 dragones acercándose hasta que ya no hubo espacio para evitar el choque. Vhagar tenía la ventaja del tamaño. Caraxes necesitaba acercarse. Y Daemon permitió que lo hiciera. Los dragones colisionaron sobre el lago. Caraxes se lanzó contra Vhagar y cerró las mandíbulas sobre su cuello. Vhagar respondió. Sus garras desgarraron a Caraxes. Sus mandíbulas destrozaron una de sus alas. Las 2 criaturas quedaron atrapadas entre sí mientras perdían altura. Entonces Daemon hizo algo que convertiría aquel combate en una de las imágenes más recordadas de toda la historia Targaryen. Soltó las cadenas que lo mantenían unido a su montura. Saltó. En pleno vuelo pasó de Caraxes a Vhagar. Aemond estaba asegurado a su silla. Daemon llevaba a Dark Sister. Y mientras los dragones caían, hundió la espada en el único ojo que le quedaba a su sobrino. Después desaparecieron en el Gadsai. Vhagar golpeó el agua y murió. Aemond murió con ella. Caraxes consiguió arrastrarse fuera del lago, mortalmente herido, y murió poco después frente a las murallas de Harrenhal. El cuerpo de Daemon nunca fue encontrado. Eso alimentaría historias posteriores sobre una posible supervivencia, pero las crónicas no ofrecen pruebas suficientes para convertirlas en algo más que especulación. La consecuencia real era mucho más importante. En una sola batalla, la guerra había perdido a Vhagar. Había perdido a Caraxes. Había perdido a Aemond. Y casi con certeza había perdido a Daemon. 2 de los jinetes más peligrosos de la guerra se habían eliminado mutuamente. Eso era la danza reducida a su forma más pura. No había vencedor. Solo pérdidas. Y mientras los cuerpos desaparecían bajo las aguas del Gadsai, otra concentración de dragones estaba produciendo una destrucción semejante en Tumbleton.
Después de la primera batalla, Hugh y Ulf Witte habían permanecido junto a las fuerzas verdes. Pero la alianza era inestable. Hugh poseía a Vermithor. Y comenzó a mostrar ambiciones que inquietaban incluso a quienes se beneficiaban de su traición. Las profecías y antiguas palabras sobre un hombre con martillo comenzaron a utilizarse alrededor de sus aspiraciones. Hugh ya no parecía satisfecho con recompensas menores. Había descubierto una verdad peligrosa. Si los Targaryen podían reclamar coronas porque tenían sangre de dragón, un hombre que montaba uno de los dragones más poderosos del mundo podía empezar a preguntarse qué le faltaba realmente para hacer lo mismo. Los propios verdes comenzaron a verlo como una amenaza. En la segunda batalla de Tumbleton, la frágil alianza se derrumbó. Hugh fue asesinado antes de poder convertir sus ambiciones en algo mayor. Ulf también moriría. Pero los hombres podían desaparecer más fácilmente que los dragones que habían reclamado. La batalla se convirtió en caos. Adam de Hugh regresó sobre Seasmoke. Rhaenyra había dudado de su lealtad. Él respondió de la única manera que podía eliminar esa duda. Combatiendo por su causa. Adam atacó las fuerzas de Tumbleton. En la confusión, dragones y hombres murieron juntos. Seasmoke luchó contra Vermithor. Tessarion también quedó atrapada en la destrucción. Cuando terminó, Adam estaba muerto. Seasmoke estaba muerto. Vermithor estaba muerto. Tessarion quedó mortalmente herida y tuvo que ser rematada. La guerra había encontrado una manera de destruir en horas criaturas que habían necesitado décadas para crecer. Vermithor había llevado a Jaehaerys durante la época más estable de la dinastía. Vhagar había participado en la conquista. Caraxes había servido a príncipes durante generaciones. Ahora los tres habían desaparecido dentro de la misma guerra familiar. Y todavía quedaban dragones. Pero cada vez menos. Los Targaryen habían comenzado el conflicto creyendo que la cantidad de criaturas que poseían hacía prácticamente imposible destruir su dinastía. Ahora esa misma abundancia estaba acelerando la destrucción. Porque cada vez que dos dragones se encontraban en bandos contrarios, Westeros no ganaba uno. Perdía al menos uno. A veces perdía ambos. Mientras Vhagar y Caraxes desaparecían en las aguas del Gadsai, Desembarco del Rey comenzaba a destruir sus propios dragones. Rhaenyra había conseguido aquello por lo que había luchado desde la muerte de su padre. Tenía la capital. Tenía el trono de hierro. Pero cada semana que pasaba hacía que aquella victoria pareciera menos valiosa. Los impuestos habían aumentado. La guerra había alterado el comercio. La comida escaseaba. Los rumores recorrían las calles con mayor rapidez que cualquier decreto de la corona. Y para la población común, las razones que habían iniciado la danza comenzaban a importar cada vez menos. Negros, verdes, Rhaenyra, Aegon. Desde los barrios más pobres, aquellas diferencias podían parecer distantes frente a preguntas mucho más inmediatas. ¿Cuánto costaría el pan? ¿Quién sería ejecutado mañana? ¿Qué ejército se acercaba? ¿Qué dragón podía aparecer sobre la ciudad? El miedo comenzó a transformarse en resentimiento. Y dentro de ese ambiente apareció una figura conocida simplemente como el Shepherd. Era un predicador que hablaba ante las multitudes y dirigía su furia hacia aquello que durante más de un siglo había representado la superioridad de los Targaryen. Los dragones. Para la dinastía eran la prueba de una herencia excepcional. Para quienes habían visto pueblos quemados, ejércitos destruidos y familiares muertos durante la guerra, podían parecer algo completamente distinto. Monstruos. Criaturas alrededor de las cuales una sola familia había construido su derecho a gobernar. El Shepherd encontró una audiencia dispuesta a escucharlo. La tensión aumentó todavía más cuando el Aena Targaryen murió en la Fortaleza Roja. Las circunstancias y rumores alrededor de su muerte alimentaron inmediatamente la agitación popular. Muchos en la ciudad habían sentido simpatía por el Aena después del asesinato de su hijo Jaehaerys. Su muerte se convirtió en otra chispa. Desembarco del Rey comenzó a escapar del control de Rhaenyra. Multitudes llenaron las calles. La autoridad real se debilitó. Y entonces la atención se dirigió hacia el Dragon Pit. Durante generaciones, aquella enorme estructura había servido para albergar dragones dentro de la capital. Era uno de los símbolos más evidentes del dominio Targaryen. Ahora se convirtió en un objetivo. Miles de personas avanzaron hacia él.
Desde una perspectiva racional, parecía imposible. Hombres y mujeres comunes estaban intentando entrar en un lugar donde había dragones. No tenían otras criaturas con las que enfrentarlos. No eran grandes guerreros Targaryen. Muchos llevaban armas improvisadas. Pero tenían algo que los dragones no podían medir fácilmente: número y desesperación. Dentro del Dragon Pit estaban varias criaturas. Algunas eran jóvenes. Otras estaban encadenadas o limitadas por el espacio. Eso importaba. Un dragón en cielo abierto podía elevarse sobre una multitud y atacar desde una posición casi imposible de alcanzar. Dentro de una estructura cerrada, rodeado por miles de personas, su ventaja disminuía. La multitud entró. Los dragones respondieron con fuego. Murieron personas. Muchas. Pero otras continuaron avanzando. Srikos murió. Morgul murió. Tiraxes, el dragón de Jaffrey, también. Dreamfire era mucho mayor. La dragona de Elaena podía convertir grupos enteros de atacantes en llamas. Pero el caos dentro del Dragon Pit no se parecía a una batalla convencional. Dreamfire intentó escapar. La estructura terminó derrumbándose sobre ella. Y murió. Uno tras otro, dragones Targaryen desaparecieron dentro del edificio que había sido construido para contenerlos y protegerlos. No los estaba matando otro señor dragón. No los estaba destruyendo una invasión extranjera. Los estaba matando la población de la propia capital Targaryen. Aquello era algo que Aegon el Conquistador difícilmente habría podido imaginar. Había utilizado 3 dragones para obligar a Westeros a aceptar su corona. Ahora, poco más de un siglo después, habitantes de la ciudad fundada por su dinastía estaban dispuestos a morir por matar a esas mismas criaturas. Rhaenyra observaba cómo su control se desintegraba. Y entonces su hijo Jaffrey comprendió que su dragón estaba en peligro. Pero Tiraxes estaba en el Dragon Pit. Jaffrey necesitaba llegar hasta él. Syrax estaba disponible. El dragón de su madre. Jaffrey intentó montarla. Pero el vínculo entre dragón y jinete no funcionaba como una simple propiedad familiar. Syrax pertenecía a Rhaenyra. No a él. Durante el vuelo, Jaffrey cayó. Murió. Otro hijo de Rhaenyra desaparecía. Y poco después Syrax también moriría durante el caos que consumía la ciudad. La reina que había entrado en desembarco del rey rodeada de poder estaba perdiéndolo todo. Sus hijos. Sus aliados. Sus dragones. La capital. El trono de hierro seguía allí. Pero el reino alrededor de él estaba deshaciéndose. Y Rhaenyra comprendió finalmente que debía huir. Rhaenyra abandonó desembarco del rey sin el triunfo con el que había entrado. La ciudad que durante años había representado aquello que le habían arrebatado se había convertido en una trampa. El trono de hierro seguía en la fortaleza roja, pero conservarlo ya no compensaba el riesgo de permanecer allí. Su situación era desesperada. Daemon había desaparecido. Jacaerys estaba muerto. Luceis estaba muerto. Jaffrey estaba muerto. Rhaenys había muerto. Corlys se había distanciado de su causa después del conflicto alrededor de Adam. Y los dragones que habían permitido a los negros tomar la capital habían desaparecido uno tras otro. Rhaenyra todavía tenía hijos vivos. Entre ellos estaba el joven Aegon. El niño que algún día sería conocido como Aegon III. Rhaenyra necesitaba encontrar seguridad. Y en medio de aquel derrumbe, Dragonstone parecía todavía el lugar natural al que regresar. Era la antigua fortaleza de su familia. Había sido su sede como princesa de Dragonstone. Desde allí había iniciado su reclamación. Pero Rhaenyra no sabía que la isla ya no era segura. Aegon II había sobrevivido. Después de las heridas sufridas en Rock's Rest, el Rey Verde había desaparecido durante un tiempo de la vista de sus enemigos. Su cuerpo había quedado marcado por quemaduras y heridas, y Sunfyre también había sufrido terriblemente. Pero ambos seguían vivos. El dragón dorado, incapaz durante un tiempo de volar con normalidad, había sobrevivido a heridas que parecían suficientes para matar a casi cualquier criatura. Y lentamente había vuelto a reunirse con su jinete. Mientras Rhaenyra ocupaba desembarco del rey, Aegon consiguió llegar a Dragonstone y tomar el control de la fortaleza mediante aliados dentro de la isla. La ironía era cruel. Rhaenyra había conquistado la capital de Aegon. Aegon había tomado el hogar de Rhaenyra.
Cuando la reina fugitiva regresó a Dragonstone esperando encontrar refugio, encontró a su medio hermano. La guerra que había recorrido Westeros regresaba finalmente a las dos personas cuyas reclamaciones habían iniciado el conflicto. Aegon II. Rhaenyra. Ya no eran los príncipes de una familia en su apogeo. Ambos habían perdido hijos. Ambos habían perdido aliados. Ambos habían visto desaparecer dragones. Y el reino que disputaban estaba devastado. Rhaenyra fue capturada. Su hijo Aegon estaba con ella. Lo que siguió sería una de las últimas escenas terribles de la guerra, pero no necesita recrearse con detalle. Aegon II ordenó que Rhaenyra fuera entregada a Sunfyre. El joven Aegon fue obligado a presenciar la muerte de su madre. Rhaenyra Targaryen murió en Dragonstone. La mujer que había sido nombrada heredera cuando tenía 8 años, que había recibido los juramentos de los grandes señores y que durante un breve periodo había conseguido sentarse en el trono de hierro, terminaba su vida en la fortaleza desde la que había iniciado su guerra. Pero su muerte no significó la victoria definitiva de Aegon II. Eso es esencial. Matar a la rival no reconstruía los ejércitos destruidos. No devolvía los dragones muertos. No obligaba a todas las casas negras a abandonar la lucha. Y no eliminaba la línea de Rhaenyra. Su hijo seguía vivo. Mientras existiera, los partidarios de su madre todavía tenían alrededor de quien organizarse. Aegon II regresó finalmente a Desembarco del Rey. Había recuperado la capital y eliminado a su principal rival. Pero el rey que volvió no se parecía al hombre coronado al comienzo de la danza. Estaba físicamente destrozado. Sunfyre, después de sobrevivir a heridas extraordinarias y continuar combatiendo, terminó muriendo. Aegon ya no tenía dragón. La criatura dorada que había simbolizado su legitimidad desaparecía como casi todos los demás grandes dragones de la guerra. Y los ejércitos negros continuaban avanzando. Desde el norte y las Riverlands llegaban fuerzas que no habían aceptado el final que Aegon pretendía imponer. La guerra podía prolongarse. Más hombres podían morir. Más tierras podían quemarse. Pero incluso dentro del entorno del rey comenzaba a resultar difícil comprender que podía ganar ya la dinastía continuando. Aegon II no tenía un hijo varón superviviente que pudiera asegurar fácilmente su propia línea. El joven Aegon, hijo de Rhaenyra, permanecía bajo su control. Una solución política todavía era posible. Pero la desconfianza acumulada durante la guerra hacía peligrosa cualquier decisión. Entonces, en el año 131 después de la conquista, Aegon II murió. Fue encontrado después de haber bebido vino en su litera. El rey había sido envenenado. Quien ordenó exactamente su muerte quedó envuelto en acusaciones, sospechas y procesos posteriores. Pero el efecto político fue inmediato. La guerra había comenzado con dos monarcas Targaryen reclamando una corona. Ahora ambos estaban muertos. Rhaenyra. Aegon II. Y el trono de hierro pasaría a un niño. Aegon III. El hijo de Rhaenyra. El sobrino de Aegon II. Un muchacho que había visto demasiado de cerca lo que los dragones y las ambiciones de su propia familia podían hacer. La danza de los dragones estaba llegando a su final. Pero la dinastía que sobrevivía ya no era la misma que había comenzado la guerra. Aegon III tenía apenas 10 años cuando heredó el trono de hierro. La guerra había terminado colocando la corona sobre la cabeza de uno de los niños que más había sufrido por ella. Era hijo de Rhaenyra y Daemon. Su madre había muerto ante sus ojos. Su padre había desaparecido sobre el God's Eye. Sus hermanos mayores habían muerto durante el conflicto. Y buena parte de los hombres y mujeres que habían rodeado su infancia habían desaparecido en apenas unos años. Ahora debía convertirse en rey. Pero un niño de 10 años no podía gobernar solo un continente devastado. Comenzó así un periodo de regencia durante el cual diferentes señores administrarían el reino mientras Aegon alcanzaba la edad necesaria para ejercer personalmente el poder. La prioridad ya no era ganar la guerra. Era conseguir que Westeros dejara de comportarse como si todavía estuviera dentro de ella. Ejércitos seguían movilizados. Viejas venganzas continuaban abiertas. Casas enteras habían perdido padres, hijos y herederos. Las Riverlands habían sufrido especialmente. El comercio necesitaba recuperarse. La autoridad de la corona tenía que reconstruirse. Y, sobre todo,
negros y verdes debían encontrar una manera de seguir viviendo dentro del mismo reino. La solución dinástica contenía una ironía. Aegon III representaba la línea de Rhaenyra, pero fue casado con Rhaenyra Targaryen, hija de Aegon II y Elaena. Los dos niños eran supervivientes de las ramas que habían intentado destruirse. Sobre ellos recaía ahora la tarea simbólica de reunirlas. No era una reconciliación nacida del afecto. Era la clase de matrimonio que aparece cuando los adultos han agotado casi todas las demás soluciones. La paz necesitaba símbolos. Y dos niños traumatizados se convirtieron en uno de ellos. Aegon III crecería siendo recordado como un rey sombrío. Las experiencias de su infancia ayudan a comprender por qué las crónicas lo describen de esa manera, aunque nunca podamos conocer completamente el interior de un hombre separado de nosotros por relatos incompletos y contradictorios. Lo que sí sabemos es que su relación con los dragones fue muy diferente de la de muchos de sus antepasados. Para Aegon el Conquistador, un dragón había sido el instrumento con el que construir un reino. Para Jaehaerys, había sido también símbolo de autoridad y continuidad. Para Aegon III, los dragones estaban ligados a recuerdos de guerra, muerte y pérdida. Y cuando comenzó su reinado, quedaban muy pocos. Eso habría resultado casi imposible de imaginar apenas unos años antes. Al comienzo de la danza, Westeros había visto la mayor concentración de dragones de la historia de la dinastía. Vhagar, Caraxes, Meleys, Zunfire, Syrax, Dreamfire, Vermitor, Silverwyn, Seasmoke, Tessarion, y numerosos dragones más jóvenes o salvajes. Después llegaron las batallas. Cypreaker Bay, Rhox Rest, de Gullet, Tumbleton, de Gadsai, el Dragón Pit. Una guerra de aproximadamente 2 años había hecho lo que más de un siglo de enemigos Targaryen no había conseguido. Había destruido casi toda aquella población. Pero no todos los dragones murieron durante la danza. Algunos sobrevivieron. Silverwyn quedó sin jinete después de la muerte de Ulfwite y sobrevivió a la guerra. Seepstealer desapareció junto a Netoles. Cannibal, el gran dragón salvaje de Dragonstone, también continuó vivo durante un tiempo, aunque su destino final permanece desconocido. Mornin, vinculada a Rhaena Targaryen, nació durante aquellos años y sobrevivió al conflicto. Por eso sería incorrecto imaginar el final de la danza como una mañana en la que Westeros despertó y descubrió que no quedaba ningún dragón. La desaparición fue más lenta. Y precisamente por eso debió resultar todavía más inquietante. Los supervivientes podían mirar al cielo y recordar que pocos años antes había estado lleno de criaturas pertenecientes a la familia real. Ahora cada dragón que desaparecía dejaba un vacío que no era reemplazado. Nacían menos. Los que nacían eran más pequeños. Algunos huevos nunca eclosionaban. La dinastía conservaba todavía los símbolos de su antigua naturaleza. Huevos, crónicas, huesos, recuerdos. Pero algo estaba cambiando. Y nadie sabía cómo detenerlo. Los Targaryen habían ganado y perdido guerras antes. Nunca habían tenido que preguntarse cómo gobernar Westeros cuando el cielo dejara de pertenecerles. La desaparición de los dragones no ocurrió porque Westeros hubiera descubierto de repente una nueva arma capaz de destruirlos. Tampoco existe una explicación única y confirmada para comprender por qué, después de la danza, la población nunca volvió a recuperarse. Las crónicas permiten observar el resultado. No explicar con certeza todas sus causas. Durante el reinado de Aegon III continuaron existiendo huevos de dragón. La familia no había olvidado que durante generaciones aquellos huevos habían sido colocados cerca de los recién nacidos Targaryen y que, en ocasiones, las criaturas habían eclosionado y crecido junto a ellos. Pero el antiguo ciclo estaba fallando. Los dragones que aparecieron durante aquellos últimos años eran pequeños comparados con los gigantes de generaciones anteriores. Ya no existía otra Vhagar. No había otro Vermitor creciendo lentamente hasta convertirse en una fuerza capaz de decidir una guerra. La criatura que sería recordada simplemente como el último dragón nació durante el reinado de Aegon III. Era pequeña, enfermiza. Nunca alcanzó una escala comparable con los grandes dragones de la dinastía. Murió en el año 153 después de la conquista. Con ella terminó, al menos durante generaciones, la presencia de dragones vivos bajo control Targaryen.
Aegon III quedaría asociado para siempre con aquella desaparición. La historia llegaría a llamarlo Dragonbane. Pero el sobrenombre puede crear una impresión demasiado sencilla. No existe una prueba clara de que Aegon III exterminara personalmente a los dragones restantes. Su aversión hacia ellos era comprensible. Había visto a su madre morir por orden de Aegon II ante Sunfyre. Para él, un dragón podía representar algo muy diferente de la gloria que había significado para Aegon el Conquistador. Pero la desaparición parece haber sido un proceso más complejo que la voluntad de un solo rey. Y tampoco todos aceptaron pasivamente la pérdida. Los Targaryen intentarían recuperar aquello que desaparecía. Huevos fueron conservados. Se buscaron maneras de hacerlos eclosionar. En generaciones posteriores, distintos miembros de la familia experimentarían con métodos cada vez más desesperados para devolver los dragones al mundo. Algunos acudirían al conocimiento, otros a rituales, otros a sustancias peligrosas. Y algunos morirían intentándolo. Porque con la muerte de los dragones desaparecía mucho más que una colección de criaturas extraordinarias. Desaparecía la ventaja fundamental sobre la que se había construido el dominio Targaryen. Imagina nuevamente a Aegon y desembarcando en Westeros. Su ejército era pequeño comparado con las fuerzas que podían reunir algunos de los reyes a los que pretendía someter. Sin Valerion, Vhagar y Meraxes, la conquista habría sido una empresa completamente diferente. Arenal quizá habría resistido. El campo de fuego jamás habría existido de la misma manera. Los grandes reyes de Westeros habrían tenido muchas menos razones para creer que la resistencia era inútil. Los dragones habían permitido a una familia con recursos limitados imponer una corona sobre casi todo un continente. Ahora esa corona seguía existiendo. Pero los dragones no. Aegon III y sus sucesores tendrían que descubrir si las instituciones construidas durante más de un siglo podían sobrevivir sin la amenaza que había ayudado a crearlas. Por primera vez desde la conquista, un gran señor podía mirar hacia el desembarco del rey sabiendo que, si algún día decidía desafiar al rey, no aparecería necesariamente una sombra gigantesca sobre su castillo. El trono de hierro tendría que depender cada vez más de otras cosas. Alianzas, matrimonios, ejércitos, lealtades, prestigio, memoria, y miedo a una autoridad que ya no podía demostrar su superioridad mediante fuego. La paradoja era completa. Los Targaryen habían ganado la danza. O, al menos, una rama de la familia había sobrevivido para conservar la corona. Pero no había un verdadero vencedor. Aegon II estaba muerto. Rhaenyra estaba muerta. Daemon estaba muerto. Aemond estaba muerto. Elaena estaba muerta. Rhaenys estaba muerta. Muchos de sus hijos estaban muertos. Y casi todos los dragones que habían convertido a la familia en la potencia más formidable de Westeros habían desaparecido. No habían sido destruidos por los Stark, ni por los Lannister, ni por los Baratheon. No había llegado un ejército extranjero capaz de hacer aquello que los reyes de Westeros nunca habían conseguido. Los propios Targaryen habían llevado sus dragones contra otros Targaryen. Habían convertido criaturas que necesitaban décadas para crecer en armas desechables dentro de una disputa sucesoria. Al principio de la guerra, poseer tantos dragones parecía demostrar que la dinastía era indestructible. Al final, quedó claro que aquella abundancia había hecho posible una forma de autodestrucción que ninguna otra familia de Westeros habría podido permitirse. El trono de hierro sobrevivió. La casa Targaryen también. Pero a partir de entonces tendría que gobernar de una manera completamente diferente. Aegon había conquistado Westeros porque tenía dragones. Sus descendientes tendrían que conservarlos sin ellos. Y ese experimento duraría más de un siglo. Hasta que otra familia decidiera que un rey Targaryen también podía ser derrotado. Los Targaryen habían comenzado esta historia en el momento de mayor poder que su familia había conocido desde la destrucción de Valyria. Valyria había heredado un reino estable. Las grandes casas reconocían el trono de hierro. La corona podía contar con una riqueza, una legitimidad y una red de alianzas que Aegon el Conquistador nunca había poseído cuando desembarcó en Westeros. Y sobre todo, estaban los dragones. Nunca habían tenido tantos. Vhagar todavía recordaba los días de la conquista. Vermithor y Silverwind pertenecían a la edad dorada de Jaehaerys y Alysanne. Caraxes,
Meleys, Zunfire, Syrax, Dreamfire y toda una generación más joven llenaban el cielo de Westeros. Parecía la culminación del proyecto iniciado más de un siglo atrás. Aegon había conquistado un reino con 3 dragones. Sus descendientes poseían muchos más. Desde fuera, la casa Targaryen parecía imposible de derrotar. Y quizá lo era. Porque al final no fue derrotada por un enemigo exterior. No fueron los Stark. No fueron los Lannister. No fueron los Baratheon. No llegó desde esos una nueva potencia capaz de destruir aquello que Valyria había dejado atrás. Fueron los propios Targaryen. Una pregunta sobre la sucesión dividió primero una corte. Después dividió una familia. Finalmente dividió un reino. Rhaenyra y Aegon II recibieron coronas diferentes. Luceis murió sobre Cypre Akerbay. Jaehaerys murió dentro de la Fortaleza Roja. Rhaenys y Meleys cayeron en Rook's Rest. Jacaerys y Vermax desaparecieron durante la batalla del Gullet. Vermitor, Seasmoke y Thesarion encontraron su final alrededor de Tumbleton. Daemon y Aemond llevaron a Caraxes y Vhagar hacia su último combate sobre el God's Eye. Y en Desembarco del Rey, la propia población se lanzó contra el Dragon Pit. Uno tras otro, los dragones desaparecieron. Criaturas que habían necesitado décadas para crecer fueron destruidas en meses. Y con cada muerte desaparecía una parte del poder que había mantenido a la familia por encima de todos sus rivales. Cuando la guerra terminó, tampoco quedaron verdaderos vencedores. Rhaenyra había muerto. Aegon II había muerto. Daemon, Aemond, Rhaenys, Elaena. Hijos, hermanos, esposas, maridos y herederos habían desaparecido junto a ellos. El trono de hierro sobrevivió. Pero terminó en manos de un niño. Aegon III había visto demasiado de aquella guerra antes incluso de tener edad suficiente para gobernar. Heredó una corona que su familia había conseguido conservar. También heredó un reino herido y una dinastía que ya no podía mirar hacia el cielo con la misma seguridad. Todavía sobrevivieron algunos dragones después de la danza. Pero cada vez fueron menos. Los huevos dejaron de ofrecer la misma promesa. Las criaturas que nacieron no alcanzaron la grandeza de las generaciones anteriores. Y finalmente murió el último dragón Targaryen. Por primera vez desde que Aenar había llevado a su familia a Dragonstone antes del Doom, la casa que descendía de los señores dragón ya no tenía dragones. Sin embargo, seguía teniendo una corona. Ese sería el gran desafío de la siguiente etapa de su historia. Durante más de un siglo, cualquier enemigo de los Targaryen había tenido que recordar lo ocurrido en Arenal. Había tenido que recordar el campo de fuego. Había tenido que mirar hacia las torres de su propio castillo y preguntarse qué ocurriría si un dragón aparecía sobre ellas. Ahora esa pregunta desaparecía. Los futuros reyes Targaryen tendrían que gobernar como gobernaban los demás hombres. Mediante alianzas, matrimonios, ejércitos, diplomacia, prestigio, y el recuerdo de un poder que ya no poseían. Algunos intentarían recuperar los dragones. Otros intentarían demostrar que nunca los habían necesitado. La dinastía conocería nuevos conquistadores, nuevos soñadores, nuevos conflictos y nuevas tragedias. Pero durante generaciones conservaría el trono de hierro. Y quizá eso hizo que olvidaran lentamente la lección más importante de la danza. El hecho de que una familia haya gobernado durante mucho tiempo no significa que vaya a gobernar para siempre. Los Targaryen habían sobrevivido a Valyria. Habían sobrevivido a Maegor. Habían sobrevivido incluso a una guerra en la que prácticamente se habían destruido a sí mismos. Ahora tendrían que sobrevivir sin aquello que los había hecho diferentes. Sin dragones. Y más de un siglo después, cuando la corona descansara sobre la cabeza de otro rey Targaryen, Westeros descubriría finalmente algo que en tiempos de Aegon el Conquistador habría parecido imposible. Que un reino creado por dragones también podía ser arrebatado por hombres.